pues, era un cuaderno llenito de poemas. Y me dice, todo eso yo lo hice pensando en ti. Si ¿Qué? yo estoy acá... sí, así me dijo. Tú tenías 16 en ese entonces, ¿verdad? Y él... Yo tenía, claro, yo tenía 16, él tenía como 30 años. Me dice, todo esto yo lo he escrito pensando en ti. Y yo, lo miraba asqueada. Y me dice, yo todo el tiempo que he venido por ti. Y cuando él llegaba, yo tenía 13 años. O sea, ¿qué aparentaba yo? De 10 años. O sea, él se fijaba en una niña de 10 años. Y decía, hermanito, voy a salir. Mi hijita se está quedando sola, ¿ya? Un ojito con ella, me la cuidas. Cualquier cosita, yo regreso ahorita nomás. Me daba tanta rabia. Yo me encerraba en mi cuarto y el hermanito atrás de mi puerta, diciéndome, Ana, quiero hablar contigo, Ana. Yo no salía para nada, me hacía la dormida. No salía toda la tarde ahí metida en mi cuarto sin poder hacer nada. Y al rato de nuevo, Ana. Y un día sentí que estaba abriendo mi puerta de mi cuarto y mi cuarto no tenía llave. Yo solamente arrimaba la cama para que él no pudiera entrar. Mi corazón latía a 1000. A todo esto, ya yo fui y también hablé a los ancianos. Está bien el tema. Me encerraron en la salita B. ¿Solita o con tu mamá? Sí, yo fui sola. Yo seguía yendo al salón porque ya era costumbre, ¿no? Seguía yendo. Y este hermano también seguía yendo. Yo decía, ¿qué? ¿Lo voy a seguir mirando a la cara? ¿Ya hasta cuándo, no? Y entonces me encierran en la salita B. Y uno de ellos me dice, me ha contado tu mamá lo que ha pasado en tu casa con este hermanito, así como que en rodeos, ¿no? Yo quería escucharte de ti, lo que de tu boca, si es cierto, ¿no? Yo me siento y le cuento todo. Porque obvio, los ancianos, bueno, yo dije, ahorita lo expulsan, que lo voten, decía yo, que lo voten, mínimo una censura. Y solamente escuché decir, ya, se miraron, porque eran dos. Y dijo, ya sabíamos que este hermanito tenía estas costumbres, pero no esperábamos que también lo haga acá. Y yo, ¿qué? Dios, o sea, si ya sabían, ¿por qué lo aceptan? No. Yo buscaba dentro de los cajones de mi casa todo tipo de pastillas, porque ya estaba cansada de todo. Yo sentía que ya nada tenía sentido. ¿Por qué estoy aquí? Sentía vacío. Me habían apartado de mis mejores amigos, del colegio. No veía un futuro en mí. Mis notas no eran las mejores. Ese año repito el colegio. Justo el último año. Nunca me gradué como hubiera querido. No fui al viaje. No sentía gozo de nada. Ya no quería comer. Todo se me juntó. Era adolescente. A veces huía de mi casa y me iba a la casa de mi hermana casada. Pero ella también tenía sus problemas. Y la verdad que no sabía dónde ir. La voy a llamar. Entonces, para que nos vayamos entendiendo, ella es ex testigo de Jehová. Está sonando ahorita. Déjenme ver si... Hola. Hola, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Estamos en vivo en este momento. Por ahora estamos 54 personas conectadas de diferentes países. Pregunta principal. ¿Te gustaría que te llamemos por tu nombre que conozco yo o podemos utilizar un seudónimo? No tengo inconveniente que sea mi nombre. Ok, está bien. Está bien. Entonces, amigos, les presento a Ana. Sin más preámbulos, vamos a estar conversando de sus experiencias dentro de los testigos de Jehová y vamos a estar conversando de ciertos detalles, ¿no? Y acá todas las personas que están acá puedan reportarse de qué país son. Yo soy de Ecuador, Ana es de Perú,
según me había comentado. Entonces vamos a estar charlando un poquito. Ana, para darte la palabra a ti, cuéntanos cómo conociste a los testigos de Jehová, tus primeras impresiones de ellos, cómo fue que llegaste a ser testigo de Jehová. Desde el principio vamos comentándolo. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos los oyentes. Ya, sí, como dije, mi nombre es Ana. En la actualidad yo tengo 47 años y a los testigos de Jehová los conocí cuando yo tenía más o menos unos 9 años de edad. Vinieron a predicar a mi casa. Para eso entonces, con mi mamá pasaba unos problemas familiares y estaba de una forma así muy vulnerable, muy susceptible ante todo, ¿no? Entonces, mi mamá asistía a una iglesia evangélica. Un vecino nos invita y nos llevaba a mi mamá. En sí, todos creo que en casa pasábamos un momento así vulnerable, triste, ¿no? Porque teníamos muchos problemas en aquel entonces. No vivía con mi padre. Y bueno, mi mamá yendo a la iglesia evangélica, mi mamá, no como que hubo algo que a ella no le convenció, ¿ya? No le convenció porque le quisieron entregar al Señor y toda esa bulla que hacen. Le hicieron pasar al frente. Le hicieron pasar al frente. Claro, sí. Incluso mi mamá lloró y esto, y después dijo, ¿qué te pasa acá? Ya pasó un momento bochornoso. ¿Qué edad tenías en ese momento? Yo tenía 9. 9 años, ok, sigamos. Sí, yo tenía 9. Y bueno, ya, mi mamá como que no se quedó tan contenta. Y ahí nomás tocaron la puerta los testigos de Jehová. Oh. Y mi mamá empezó a decir, bueno, estoy yo yendo a una iglesia evangélica y eso contándole. Y la señora dijo, no hay problema con que se trate de Dios. Todo es muy bien recibido, todo es bonito, y lo que te dicen siempre, ¿no? Pregunta importante, cuando conociste a los testigos de Jehová, en esa primera impresión que tocaron tu puerta, ellos, esa fue la pregunta que pusimos en el chat. En el chat hay una pregunta, ¿los testigos de Jehová son cristianos? ¿En ese momento se presentaron como cristianos? Mire, se podría decir que sí, porque vinieron a decir algo así como, no recuerdo muy bien porque yo era niña, algo así como que queremos hablarle un momento sobre la esperanza que tiene Dios, ¿no? Así, lo que siempre se hablaba, ¿no? Y entonces, al decir esas palabras, pues estaban mostrando de que eran unas personas creyentes. Entonces mi mamá los acepta, pero les dice pues que ella asistía a una iglesia y ellos no tuvieron ninguna objeción todavía. Entonces, en una de esas mi hermana sale a la puerta y mi hermana ve de que le conocía a esta señora. Esta señora, la que predicaba, era la mamá de un compañero de colegio de mi hermana mayor. Okay. Y casualmente, esta señora tenía un esposo que también era testigo de Jehová, era compañero del trabajo de mi papá. Okay. Y como que se hicieron así familiar, ¿no? Ya, pase. No sabía que usted era la esposa, que es, y hablaban. Y de ahí en adelante, todos los días, prácticamente, iba la señora a hablarle de Dios, de Jehová, de la esperanza, la resurrección. Y como hubo esa cierta amistad, familiaridad, mi mamá, estando tan vulnerable, desde un primer comienzo creyó todo sin preguntar. Eso fue el gran error, sin preguntar y sin refutar. Ok, y entró en un momento de vulnerabilidad, ¿no? Que estaba pasando por problemas. Eso me dice que fue la circunstancia propicia para que los testigos de Jehová entren. Por eso vayamos anotando todo lo que sucede en cada testimonio para que nosotros podamos entender cómo es que una persona entra en una secta, porque no es que tú te levantas el día de mañana y dices, ay, voy a entrar a una secta, ¿no? La mentalidad no es esa. La mentalidad al principio es siempre un momento vulnerable para algunas personas. Prosigamos, Ana. Sí, entonces empezaron a hablarnos sobre que no se celebra cumpleaños. A mí en lo principal, o sea, yo era niña y cuando la señora llegaba, y yo como toda niña curiosa,
yo me sentaba al costado y mamá nunca me botó. Yo me sentaba al costado y yo escuchaba. Cuando empezaron a hablar de los cumpleaños, a mí me dio mucha tristeza, la verdad que ahí me dio mucha tristeza. Sí es cierto, a mí no me celebraban cumpleaños así como a otros niños, pero sí había eso de, hoy es tu cumpleaños, te vamos a saludar, ¿no? Era un día importante, A ¿no? Sí, reconocer. por ahí que, claro, por ahí que hubo una torta, ¿no? Pero no hubo fiesta. Bueno, también pasábamos momentos económicos muy malos, ¿no? Ujú. Pero que me digan de arranque, no se celebra cumpleaños, para mí fue algo trágico. Claro, como niña es Después llegó duro. claro, la Navidad, eso fue terrible. Fue terrible porque uno espera pues en la Navidad pues los regalos, ¿no? La unión Oye, familiar. ¿sabes qué, Ana? Ahorita que tú cuentas todo eso, se me despeluca un poco el cuerpo porque recuerdo tantos momentos. Yo no fui testigo de Jehová, para comenzar, amigo, estuve en otra secta, pero cuando uno como niño guarda eso, mira, para que recuerde ahorita que tengo 33 años, la edad de Jesucristo, y lo recuerde ahorita, es porque han sido momentos agradables. Yo lo recuerdo con felicidad como mi tío, que era el encargado de todos los niños, él se encargaba de comprar los juguetes para todos sus sobrinos. Y a mí me tocaba mis juguetes y siempre esperaba todos los años con felicidad y jugaba con mis primitos. Entonces, desarraigar ese sentimiento de los niños es muy cruel. Sí, sí, es cruel, de verdad es cruel porque yo creo que el niño debe vivir su infancia y si se Ujú. trata de religión, secta, lo que sea, cuando las personas tengan su raciocinio realmente establecido, su personalidad definida, deberían escoger a qué religión, a qué secta, a dónde ir, no de niños. A los niños no se les tiene por qué privar de nada, ellos tienen que vivir su niñez y yo no la viví. Yo no la viví porque cuando llegó esta señora a hablar, ¿no? Mi mamá de arranque dijo, o sea, de arranque, o sea, al toque rápido dijo, no, entonces no está bueno, no le gusta a Dios. Votó un cuadro que teníamos del corazón de Jesús, una imagen, votó eso, quemó muchas cosas, Wow. es más, quemó muchas fotos antiguas de celebraciones de 15 años de mi hermana. Eh, Creo que votó todo, porque yo actualmente no tengo nada. Una No hay nada, no consulta, hay nada de esos una recuerdos. consulta. Dígame. Esto de celebrar 15 años en Latinoamérica, por lo menos en Latinoamérica, es algo Ah, muy bueno, cultural, muy cultural. O sí, sea, imagínate así que es. una religión que te quiera cambiar tu cultura. Es sacarte de todo. Imagínate, por ejemplo, estos testigos de Jehová que entran a las comunidades indígenas. En las comunidades indígenas llenas de comida, hay platos que se necesita sangre. Desarraigar de la cultura es muy peligroso. Estas sectas te cambian hasta la cultura. Quitar una cultura de 15 años, una fiesta de quinceañera muy arraigada en Ujú. Latinoamérica, es muy cruel también. Sí, sí, así es. Entonces, todo eso se fue retirando, no de poco, se fue retirando así, al instante, de golpe, como se dice acá. Y también, a ver, ¿cuál más? Ah, para mí fue todo un tema lo del colegio, porque yo, bueno, ¿cómo le digo? A ver, ahí nomás, a ver, no vamos a mezclar, ya, ahí nomás cuando la señora empezó a hablarnos todo esto, fue la conmemoración. Algo Le más. invitaron a mi mamá a la conmemoración y mi mamá pues seguía vulnerable. Mi mamá lloraba de todo, estaba muy triste siempre por los problemas que pasaban. Entonces, mi mamá va a la congregación y todos le mostraron esa cálida bienvenida cuando llegas Bombardeo de y amor. ya, es, esa cálida bienvenida cuando llegas. Eso. Y mi mamá dijo, aquí es y aquí me quedo. Mi mamá dijo la religión verdadera, así. Entonces a mí empezó a exonerarme del curso de religión. Todos empezamos a estudiar la Biblia. Me acuerdo que yo con el libro de historias bíblicas, Ah, claro. ya, sí, me acuerdo que se acercó una chica y me dijo, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Ya, ¿a ti te están dando estudio? Yo digo, sí, llega una señora y ya le digo quién, ¿no? Y nos enseña a todos, porque al final todos nos metíamos ahí a estudiar a mi mamá el libro Vivir para siempre, ese rojito de antes. Y dijo, pero ¿qué te parece si yo te doy estudios a ti sola? Y tienes tu hermano, ¿no? Tengo un hermano, ¿no? Un año mayor que yo.
Bueno, ya me pareció simpático que me enseñen a mí sola y así, ¿no? A mí me apartaron un costado, iba, no me acuerdo qué día, y a mí me enseñaban. Entonces, como yo ya estaba estudiando, mi mamá dijo, ya no va a ser indispensable, no es importante que tú ya lleves el curso de religión porque tú ya recibes las verdaderas enseñanzas aquí en la congregación. Por lo tanto, nada que ver. Pregunta importante, Dígame. ¿qué es curso de religión? ¿Tú pertenecías o asistías o estabas cogiendo otro curso de religión por otro lado? No, no, no. El curso de religión que se lleva en el colegio. Ok, entiendo. Sí, Okay. sí. ¿Era un colegio Entonces, católico? no, no, no. Acá se lleva todos. Es parte del curso como matemática, lenguaje, así. Ya, ok. Ya, Está bien. comunicación, ya. El curso de religión. Entonces mi mamá presentó una solicitud firmada ahí por el anciano, no sé quién ya, y se fue al colegio, presentó, y yo ya no llevaba el curso de religión en el colegio. ¿Cuál era el tema? Que cada vez que tocaba el curso de religión en el colegio, yo estaba callada y me decían, ¿y tu cuaderno? ¿No tiene lápiz? ¿No tiene lapicero? Mis compañeros y yo, no, es que lo que pasa es que yo estudio la Biblia y yo por eso ya no voy a llevar el curso de religión, pero para mí era algo tan incómodo, pero al mismo tiempo dentro de mí, como ya estaba adoctrinada, yo decía, esto es lo que le gusta a Jehová. Wow. Y sabes que, Ana, Entonces, y yo me imagino que ya están creando desde tan temprana edad traumas psicológicos, porque imagínate, tú sí, estás en el aula sí, sí, y los otros niños están haciendo algo y tú estás haciendo algo diferente, desde ahí te están provocando aislamiento, o sea, te están separando de las personas y están cortando vínculos, porque toda cosa que compartimos, por ejemplo, yo comparto fútbol, comparto estudios, comparto la universidad, uno por medio de esos estudios o trabajos, uno genera vínculos. Entonces, al cortar eso, claro. estás cortando vínculos con la sociedad, estás aislando a ese niño. Sí, y normalmente pues en el colegio pues hay celebraciones, ¿no? Y para mí, Día de la Madre, Día del Padre, fiestas patrias, etcétera. Y para mí era pues el día lunes para mí era traumático porque se cantaba el himno nacional y ya nos habían enseñado a que no se cantaba el himno nacional ni se ponía la mano al pecho. Y para mí era traumático, le digo, porque todo lo que llevaba eso, ¿ya? El tiempo que duraba el himno nacional, yo en mi mente, yo oraba y decía, Jehová, por favor, cuídame de que nadie me vea, porque me iban a sacar al frente a decirme por qué no canto. ¿Sabes Una qué? cosa así horrible, yo hasta sudaba. ¿Sabes que he tenido entrevistas con otros testigos de Jehová que me contaron lo mismo y me dicen que ellos tenían una canción en su mente? Comenzaban a recitar ciertas Sí, canciones y himnos en sí. su mente como para poder olvidar ese, porque ahora estás no frente a un aula, estás contra todo tu colegio mirándote y Sí. diciéndote por qué ella se Ay, comporta no. así. Y eso para un Sí. adolescente es vergonzoso. Sí, y yo todavía para ese entonces no era adolescente, tenía ya 10 años, era todavía una niña y tenía que pasar todo eso. Y normalmente yo siempre en el colegio he sido una niña muy inquieta, corría, saltaba. Si alguien me fastidiaba, yo también respondía, he sido así. Entonces, cuando yo llegué ahí, me decían, ¿no? Tú no puedes portarte de esa manera, tienes que ser tranquila, sentada, porque si no, van a estar hablando que así son los hijos de los testigos de Jehová y vas a dar oprobio al nombre de Dios, algo así me decían. Ujú. Entonces yo me tenía que limitar incluso de mi forma de ser como niña. La lealtad, Tenía que estar sentada, la lealtad a callada. Jehová, le dicen. La lealtad a Sí, Jehová. Esa frasecita está muy metida dentro de los testigos de Jehová. Se llama la lealtad a Jehová. sí, qué terrible, de verdad. Y después, eh, de ahí fueron pasando los años. Me acuerdo cuando yo ya iba a acabar primaria, eh, estábamos sexto grado, me acuerdo. Me cambian de profesora del curso, de este curso de religión. Esta profesora enseñaba también otros cursos y el curso de religión. Y tenía una religión que no era católica, tenía una religión que no la voy a mencionar, ¿no? Ujú. La profesora en esa me ve y yo estoy sentada y me dice, ¿y tú por qué no sacas tu cuaderno? No, profesora, lo que pasa es que los chicos atrás gritan. Dicen, no, ella no hace porque ella es testigo de Jehová, dicen. Ya, entonces yo le digo, bueno, yo estudio la Biblia con los testigos de Jehová y por eso a mí me han exonerado. ¿No le llegó una solicitud que la dirección le haya mandado? Y me dice,
no me llegó nada, pero si tú no vas a participar de mi curso, entonces retírate. Me botó del salón. Wow. Para mí fue horrible. Y yo me paré y todos me quedaron mirando. O sea, así me mala. Y me botó del salón y yo ahí parada afuera todas las 2 horas, ¿no? Y hacía sol, me acuerdo. Llega la auxiliar, la tutora, las que cuidan los grados, La y me inspectora. dice, ¿qué haces? Ajá, ¿qué haces acá? Me dice. Y yo le digo, no, lo que pasa es que me han retirado porque yo no llevo el curso. Y me dice, ¿que sí? Ah, bueno, creo que conversó con la profesora, porque de ahí la profesora no me volvió a votar, pero yo sola me retiraba, porque yo cuando comenté esto a la persona que me daba estudios bíblicos, me dijo que esos eran pruebas de la gran tribulación, que cuando lleguemos más adelante haya persecución, que nuestra fe tiene que estar Las intacta, víctimas. que, Victimizarse. ajá, sí. Victimizarse. Entonces, sí, entonces, lo que a ti te ha pasado ante los ojos de Dios, tú estás, o sea, en otras palabras, que si venía la destrucción hace ratito, yo me iba hasta como ungida de repente al cielo, porque había soledad. Eras raptada en ese momento. Sí, entonces yo ya no me sentía tan mal. Y me dijo, pero si no te quiere en su curso, mejor, retírate de ahí, párate con educación y dices, permiso, me voy a retirar y te retiras. Entonces yo hacía eso, ¿no? Pero la verdad que yo me quería quedar en el salón porque para mí el colegio era mi vida. Ujú. Y ya, bueno, ¿no? Me tenía que retirar. Pasó el tiempo y los únicos amigos que yo tenía eran, o sea, mejor dicho, los únicos amigos que yo podía tener era solamente en la congregación, nada más. Y sí, es cierto, yo tuve una muy buena amiga dentro de la organización, pero también nunca me desligué de los amigos del colegio, porque como le vuelvo a repetir, para mí el colegio era mi vida, era todo, ¿no? Yo tengo muy bonitos recuerdos. Gracias a Dios, nunca me desligué de esas amistades. Y siempre, siempre como trauma lo tenía en mi mente. Las malas amistades echan a perder los Las buenas, hábitos útiles, las las buenas malas costumbres. compañías, ¿no? Sí, las malas Sí, compañías echan a perder. sí, ese texto bíblico, ¿no? Y me decían que los del colegio o los del barrio no eran buenas amistades porque no adoraban a Dios, que ellos, que no debería juntarme con ellos. ¿Sabes Que más qué? bien, Ahorita estamos 196 personas conectadas en este momento. Te acabé de pasar el link al WhatsApp que nos están escuchando. Amigos, te interrumpí un ratito como para hablar de ese mismo tema que estás conversando ahorita, pero primero darles un saludo a todos. Son muy bienvenidos a este live. Pueden reportarse de qué país están viendo este live. Sé que se conectan muchas personas de Estados Unidos, México y España. La gran mayoría está de Nicaragua. Yo soy de Ecuador, Ana es de Perú y estamos conversando sobre sus experiencias dentro de los Testigos de Jehová desde su niñez. Y en este momento habíamos tocado un tema. Hola Mayville, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Habíamos tocado un tema de... ya hasta se me olvidó lo que estaba leyendo este mensaje. El tema, el que acabaste de hablar ahorita es por qué te aislaban, ¿verdad, Ana? Ya, sí, ok. sí. Y hablaban de este versículo que decía que las malas compañías echan a perder las buenas costumbres. Entonces utilizan y manipulan la fe, la coercionan. Les voy a enseñar otro versículo acá que a ellos parece que no lo evitan leer o quizás no cuadra con sus escrituras o con su doctrina, pero es de Lucas 6, el versículo 27, así rapidito. Dice, pero vosotros, porque a vosotros les digo, amen a sus enemigos. Más bien, háganle bien a los que la aborrecen. Bendigan a los que los maldicen. Oren por los que los calumnian. Al que te golpea en la mejilla, preséntale también la otra. A cualquiera que te pida, dale. Así como quieren que los hombres hagan con vosotros, también vosotros haced con ustedes. Porque si aman a los que solo los aman, ¿qué mérito tienen? Esta parte final para los testigos de Jehová. Testigo de Jehová, si tú amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Eres igual que los pecadores, los mundanos y los apóstatas que ellos hablan. Entonces esta parte como que no cuadra mucho con el mensaje cristiano, ¿no? Por eso hice una pregunta acá en el chat. Dice, ¿ustedes creen que los testigos de Jehová son cristianos? Y el 74% ha dicho que no son cristianos por estas prácticas que tienen de
aislamiento, de solo saludar a los que tienen su misma fe. Listo, Ana, discúlpame que te haya interrumpido. Puedes proseguir, estábamos en eso de que te estaban eligiendo las amistades prácticamente. Sí, bueno, yo siempre decía, pero, o sea, no lo podía decir a ellos, pero me decía a mí misma, ¿no? O sea, ¿por qué no lo podía decir a ellos? Porque si uno habla, ya te dicen que no puedes refutar porque eso viene desde arriba. Así simplemente, ¿no? Entonces, yo decía dentro de mí, pero ¿por qué van a ser malas amistades si ellos no roban, no son, no son gente mala, son gente normal, común y corriente como nosotras? ¿Por qué van a ser malas amistades? Eso fue algo que yo nunca compartí con ellos, jamás compartí con ellos, porque pienso yo que mientras no se metan conmigo y mi familia, mientras no sean personas que hacen daño a la sociedad, para mí no son malas amistades. Bueno, en cuanto a los cumpleaños, yo recuerdo que cuando mi madre pues estaba tan arraigada a todo eso que ya iba aprendiendo poco a poco, un día llegan unas tías a visitarnos de sorpresa en el día del cumpleaños de mi madre. Llegan con flores, llegan con una torta. Mi mamá puso una cara, a mí hasta el día de hoy me da vergüenza. Me imagino. Sí, una cara como que, aso, ¿y por qué llegaron, no? Y cantándole el cumpleaños, todo muy bonito. Pero mi mamá, una cara que se incomodó totalmente. Y obvio se dieron cuenta. Mi mamá en pleno canto y todo eso dijo, bueno, ¿sabes qué? Yo les quería comentar, creo que no sabía, de que yo no celebro cumpleaños. Y les empezó a explicar que porque antiguamente mataron a Juan, no sé qué, es lo que dicen, ¿no? Uh-huh. Que son tradiciones paganas, que yo todavía no se bautizaba, creo. No recuerdo muy bien, pero entonces mi tía dijo, ¿cómo es eso? Se van a celebrar cumpleaños. Uno tiene que celebrar siempre la vida. Ay, bebé, bueno, pues de haberlo sabido, dijo la otra, sí, ¿no? Y mamá dijo, se puede comer una torta, pero si se trata de cumpleaños, no, pero ¿y esto? Empezó, no, la verdad que empezó con todas sus explicaciones, discúlpeme, pero sus explicaciones tontas que ponen, ¿no? Hasta el día de hoy. Yo estaba avergonzada. Yo vi el ramo de flores tan hermosos y dije, no lo vaya a botar. Dije, yo estaba preocupada más por eso. Ya, pues, la tía estuvo un rato y de ahí se fue. Mi tía hasta el día de hoy dice, esa religión lo único que hace es separar familias. Mi tía siempre decía, desde que mi hermana está en esa religión, mi hermana ya no me visita, ya no es la misma de siempre, no se le puede decir nada porque ella no comparte con nosotros. Wow. ¿Cuándo ya se le ha visto eso? Decía, porque mi mamá anteriormente, en su vida mundana, mi mamá lo hubieras querido ver. Mi mamá, bien fiestera, alegre, ¿no? Así, una persona así eran mis padres. Hasta el día de hoy también lo son, pero solamente con los miembros de su congregación, ¿no? Con ellos. Okay. Bueno, de ahí pasó el tiempo, ya yo fui creciendo y fui pues cada vez más adoctrinada, ¿no? Cada vez más adoctrinada. Y a ver, para estar en orden, ya. Mi hermana mayor, ella nunca se volvió ni siquiera estudiante de la Biblia, de nada. Ya. Ella a los 21 años creo que se casó, se fue de la casa, se casó embarazada y cuando le empezó a ir mal, ya mi mamá dijo, lo que pasa es que a ella le va mal porque ella nunca aceptó las cosas de Jehová. Por eso le va mal. En el mundo nunca le va a ir bien. Así decía mi mamá todo el tiempo. Pero no, si a mi hermana de repente le fue mal, fue por su poca experiencia. Era una chica de 21 años que se enamora, mete las patas, bueno, no, sale embarazada y se va, y se casa. Obvio, ¿cómo le iba a ir bien si era una chica de poca experiencia en la vida? O sea, no, acá no se trataba de que si me alejo de Dios, no se trataba de eso. Era por su poca experiencia. Ahora lo puedo entender así, antes no. Entonces, como adolescente que yo era, con el tiempo,
Yo en el colegio, pues si miraba a un chico que algo me gustaba, como que me iba enamorando, yo ahí mismo quitaba mis ojos, ¿ah? Yo era, pero se quitaba y decía, no, es mundano, no puedo, decía, es mundano, ahí nomás, no puedo, es Solo porque no mundano. es testigo de Jehová. Claro, yo decía, no, es mundano, y para mí mundano era el diablo ahí, en vivo. Wow. Sí, era así. Cuando nos íbamos a las asambleas, ya, yo me acuerdo que nos poníamos lo mejor que pudiéramos tener, ¿no? Asambleas de distrito, de circuito. A veces yo me acuerdo que no había dinero, pero yo no sé mi mamá qué hacía, pero de dónde conseguía, pero mi mamá estaba en la asamblea los días que tenía que estar. Si era un día, 2 días, 3 días, ahí estábamos. Oye, Ay, era un sacrificio, ahora me doy cuenta, un sacrificio en vano. eso te iba a decir, esas asambleas están creadas para lavar el cerebro, porque imagínate, son 3 asambleas, 3 días, muchas veces son 3 días, Sí, muchas veces son lejos, yo he ido a asambleas, lejos. Entonces, el trajín, el pensar, el organizar, solo ya te vas del carro y ya estás cansada. Escuchas todo eso, para un niño es torturante escuchar tantas horas durante 3 días. Entonces, lo que te hacen en esa asamblea es hasta bajarte las defensas, cansarte. Una vez que estás cansado, con la repetición y los himnos, es cuando comienza este lavado de cerebro. Esas son las ocasiones oportunas para que esta gente comience a pensar cosas muy diferentes del cristianismo. sí, así es. Bueno, cuando pasó el tiempo, nosotros para ese entonces éramos 4 hermanos, ahora somos 5. Mi hermana mayor, como le dije, ella nunca entró, ha ido, sí, la conmemoración, así nada más, ¿no? Y de ella no, nunca más. Se casó y se fue. Entonces, pero mi hermana, la que sigue, ella se bautizó a ver, ¿cuántos años tenía ella? 15 años, 15 años. Mi hermano se bautiza a los 12, 13 años. Yo con mi hermano me llevo un año. Yo no me bautizo. Y todos me decían, ¿y tú? ¿Por qué no te bautizas? Sería bueno que te bautices de muy chica para que cuando crezcas, ¿cómo es esto? Las influencias del mundo no te afecten, para que estés protegida, para que no sé qué. Pero a mí lo que me limitaba bastante era justamente el tema de que si yo cometo algo malo, ya nadie me va a hablar. O sea, yo como sé, decía que si en un futuro de repente cometo algo malo, nadie me va a hablar, me van a expulsar y Esas voy a preguntas perder te las todo, hacía, decía. esas preguntas te las hacías de Yo, niña. claro, claro, de niña, porque Ok. acá voy el tema. Yo tenía 12 años y yo tuve un amigo que después se convirtió en mi cuñado. Yo tenía 12, 14, 15, él tenía 26, creo que me lleva 15 años, 26, 27 tendría él. Él llegó a ser expulsado. Su familia de él con mi familia eran muy amigos, muy amigos. Entonces, cuando él llega a ser expulsado, yo con 12 años, yo le digo que yo sentí que mi amigo había muerto. Fue horrible porque yo no lo podía hablar. Wow. Era triste porque, a ver, perdón. Yo sabía que mi amigo era una persona que sufría de depresión, es más, ¿no? Y yo iba a la congregación, me acuerdo que yo iba a las reuniones y a veces yo trataba de llegar tarde, ¿ya? Trataba de llegar tarde, ¿para qué? Para poder cruzármelo y al menos verlo por un ratito, porque él, a pesar de haber estado expulsado, él iba a la congregación, iba, porque quería volver a ser testigo de Jehová, porque en el mundo no tenía a nadie, así sinceramente no tenía a nadie. Y para mí eso fue horrible, creo que hasta el día de hoy, ahorita que lo recuerdo, me da mucha nostalgia y cólera, porque yo pasé un año con ese sentimiento tan feo de ver a mi amigo y no poderle decir ni siquiera hola. ¿Y por qué? Porque estaba expulsado, qué tontería, por Dios. Y hoy en día dice que se les puede saludar, ¿no?
¿Qué tal cambiantes? ¿Cómo cambia Bueno, Jehová? hasta, sí, tantas luces, dicen, ¿no? Ya hasta cortocircuito les ha dado. Bueno, en fin, pasó un año y a él lo restablecen. Para mí fue una felicidad tan grande. Ana, Y me acuerdo, un detalle que te quería dígame. preguntar para todas las personas que de repente, porque hay muchas personas aquí que no son testigos de Jehová, que puedan entender cómo es esto de la expulsión y cómo tú la viviste, no directamente, ¿no? Sino como amiga. ¿Qué hacen en este? Yo lo he podido ver. No te saludan. O sea, ¿cómo es para una persona expulsada estar dentro de la reunión? No lo saludan, no lo miran, no lo nombran. ¿Qué pasa a esta persona ahí? Bueno, una persona expulsada que va a la congregación, al menos en mis épocas, ahora al menos les dicen hola, era como si no existiera. O sea, era como entrar y que ni siquiera nadie te mire. Y si te miran, te miraban como, ay, el pecador, ¿no? Un bicho raro. Ya te miraban así a las justas, te miraban. Tenías que entrar cuando empezó la reunión y antes de que termine la reunión, antes de la oración, antes de todo, tenías que retirarte y te ibas. Wow, eso no sabía. Tenías que retirarte antes de la oración. ¿Por qué? Sí, sí, claro, tenías que retirarte porque, no sé, ahora sí ha cambiado, no sé, pero yo le cuento lo que era en mis épocas, ¿no? Ujú. Tenías que llegar tarde y tenías que salir temprano, antes de que termine la oración. Entonces, ya cuando estaban cantando, en el cántico se retiraban. ¿Por qué? Porque la verdad que no sé si podían estar en la oración o era por un tema de que si acababa la reunión, lo iban a ver, ¿no? Ahí está el expulsado y nadie podía hablarle, nadie podía Es saludarle. como que tenía No, lepra. ni siquiera. Ay, sí, era el apestoso del grupo. Entonces, era horrible. ¿Por qué? Porque dentro de mí yo sufría, pero al mismo tiempo yo decía que lo que yo estaba haciendo era correcto, porque agradaba a Jehová. Que si yo hablaba con un expulsado, así sea mi amigo, mi hermano, lo que sea, Jehová pues no lo iba a ver bien, ¿no? Y porque era un mandato, ¿no? Un mandato de la Biblia donde dice que no pueden comer con él, algo así, no recuerdo muy bien ese texto bíblico. Mal interpretada. Pero por supuesto, tremendos fariseos que son y todavía juzgando a la gente. Bueno, pues entonces me acuerdo que una vez yo tuve un accidente automovilístico en ese entonces cuando mi amigo estaba expulsado. Me destrocé todo lo que es el labio, ¿no? Las encías, y subo al paradero de mi casa y al otro paradero o parada, como lo quieran llamar en otros países. Me accidento, el carro se choca y me voy contra la baranda de adelante de lo que se agarra la mano y bueno, me lastimé muchísimo, ¿no? Y empecé a sangrar bastante. Yo estaba con mi mamá, tenía 13 años para ese entonces. Y ya a mi casa era muy lejos para llegar. Entonces mi mamá me dice, vamos a la casa, bueno, ya, de esta familia, ¿no? Donde Ujú. era el expulsado, para que me pueda lavar, para que me puedan dar los primeros auxilios. Porque ellos vivían ahí nomás, a una cuadra, así, cerca. Entonces cuando yo voy, yo toco la puerta y él me atiende por la ventana. Él se dio la vuelta y entró corriendo. Y sale el hermano y dice, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, mamá le cuenta todo, pero yo me di cuenta que él estaba. Y él estaba adentro. Él después ya me cuenta, oh, yo estaba sufriendo. Yo decía, pobrecita, ¿qué le ha pasado? ¿Qué le ha pasado? Él estaba desesperado y no salió para nada. Entonces me llevaron hacerme los primeros auxilios juntamente le pasó la voz a otro hermanito ahí que tenía su carro y me llevaron al hospital. Bueno, me atendieron. Al día siguiente, el hermano de él llega con una bolsa con víveres, ya, pero él dice así, el hermano dice, eh, esto le manda a mi familia para usted, le dice a mi mamá, eh, para que pueda solventar, ¿no? Como una ayuda. Ujú. Y dice, aquí también está lo de mi hermano, el expulsado. Ya. Y me dio mucha alegría y pena al mismo tiempo, ¿no? Porque él dentro de todo, pues no podía acercarse a nosotros
pero estaba mandando. Tenía arroz, tenía menestras, tenía cosas así. Y mi mamá, muchas gracias, dijo, ¿y cómo está él? Así, y me daba risa porque ahorita me da risa, ¿no? Porque mi mamá, para preguntarle por él, mi mamá como que entre dientes, ¿y él cómo está? Wow. Qué bueno. Así, ¿no? Y su hermano, sí, como se está reuniendo, está haciendo cambios y ya va a regresar, ya va a mandar su carta. Ay, qué bueno, Jehová bendito, mi mamá hacía. Y hasta que regresó, ay, qué lindo fue. Fue muy bonito porque, pero pasó un año, un año de sufrimiento. Fue muy bonito porque yo ya podía hablarle. Ya Y, todo y, normal, ¿no? y sabes que eso es muy contrario, por eso es que la pregunta sigue en el chat, amigo, si los testigos de Jehová son cristianos realmente. Porque no sé si a ti te han contado, Ana, esta historia del hijo pródigo, que el hijo pródigo se va, Claro. hace lo que sea, ¿no? Él regresa, pero adivinen, el Antiguo Testamento, la ley del Antiguo Testamento decía que si regresaba no tenía que hablársele, porque era caer maldición sobre su familia, sobre su padre, sobre todo. Eso decía el Antiguo Testamento. Incluso ellos tenían una tradición que tenían una jarra, un jarrón, del mel creo que se llamaba. Cuando veían a este hijo, si volvía, quebraban la jarra diciendo que Dios te quebró. O sea, Dios te maldijo. Porque tú decidiste apostatar, para decirlo así. Pero eso era la ley Antiguo Testamento. Cuando viene Jesucristo, con esta parábola que estaba hablando del hijo pródigo, des en cuenta que el padre sale a recibirlo primero. ¿Por qué? Porque si lo recibían los demás o lo veían los demás, era digno de maldición. Pero ahí es donde hace un cambio Jesucristo de la ley. Y eso es lo que viven los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová viven una ley, digamos, muy antigua, parece que no fueran cristianos totalmente, porque así no se comporta un cristiano. O sea, si Jesucristo estuviera aquí, Jesucristo a la final hasta lo expulsaban de los testigos de Jehová, pero ese no es el comportamiento. Si existe una persona que se ha equivocado, es más, debemos estar más al lado de él, debemos ayudarlo más, no debemos ignorarlo, en este caso como los testigos de Jehová. Sí, bueno, entonces sigamos contando. De ahí pasó tiempo, seguíamos cada vez más amigos, más amigos, más amigos. Y dentro de toda esa amistad, bueno, también éramos amigos con otras familias, ¿no? Así, ¿no? Ahí, en esa época, me acuerdo que llegabas cada tiempito, porque otro hermano, ¿ya? Llegaba cada tiempito porque él vivía en provincia. Y cada vez que llegaba a vender cosas que traía de provincia, porque así se sustentaba. Y nosotros le comprábamos. Vendía aceitunas, cosas así. Y se quedaba en la casa y mi mamá pues le invitaba a comer, compartíamos experiencias, cosas, ¿no? Yo que tendría pues 13, 14 años. Bueno, ya. Y así pasamos desde los 12, 13, 14 años, 15 años. Y cuando yo tuve ya 16 años, este hermano que venía de vez en cuando llega a vivir a mi casa. Llega a vivir a mi casa por un tema de que mi mamá alquilaba cuartos y él dice, yo quiero vivir acá, pues, para que me alquilen un cuarto. Y mi mamá, me acuerdo y ya hasta risa tengo ya, para qué molestarme. Dice, ay, qué bueno, sí, el hermanito que viva acá con nosotros, porque así la espiritualidad de Jehová, que fluya en la casa, dice. Entonces, el hermanito llegó y empezó él solo a decir, yo les voy a dar el estudio de familia. ¿Qué? O sea, se proclamó cabeza del hogar. Sí, y mi papá existía todavía ahí. Y mi papá regresa, un tiempo no estuvo en la casa, cuando yo tenía 9 años, pero mi papá regresa a la casa. Regresa a la casa y nunca se opuso, ¿ya? Nunca se opuso. Pero mi papá tenía un tema muy fuerte con el alcohol. Mi papá era una persona alcohólica. Entonces, cuando este hermanito llega a la casa y ofrece
es más, impone, porque no ofrece, ¿no? Yo voy a dar estudio de familia, esto. A cada uno de los presentes nos ponía un tema específico para estudiar durante la semana, porque el día domingo que nos iba a dar el estudio, nos iba a preguntar. Wow. A mí, sí, a mí me mandaba sobre las buenas amistades, que yo era muy amiguera, con el colegio para mí era todo, y lo vuelvo a recalcar. Entonces, a mí me mandaban sobre las malas amistades, yo leyendo literatura, y yo decía, ay, hasta risa tenía, ya. A mi mamá le mandaba cómo cuidar bien a sus hijos, inculcarlos en el camino y no sé qué. A mi papá le mandaba sobre el alcoholismo, imagínense. Ay, no, ya. Entonces, a mi otra hermana, no recuerdo a mi otra hermana. Ah, no, mi otra hermana prácticamente no vivía en la casa porque ella trabajaba de niñera, cama adentro, ya me acordé. Y bueno, empezaba pues el estudio, ¿no? Hacía preguntas y contestábamos y yo me quería reír. De verdad que a veces me reía. Mi mamá por debajo de la mesa me pateaba para no reírme. Mi papá me daba más risa porque mi papá hacía unos comentarios espectaculares. Y a veces estaba sentado en la mesa oliendo a trago. Ay, no, era un chiste. Ahorita me río. Entonces pasó el tiempo y a mí este hermanito empezó ya su presencia nada más, no sé si era que yo sentía, pero su presencia ya me empezaba a incomodar un poco. Autoritario. Y sí, no solamente era su mirada, era todo en conjunto, que yo no sabía cómo expresarlo y yo decía, ay no, son ideas mías, creo, decía. Son ideas mías. Yo ya tenía 16 años y yo estaba muy triste, estaba muy deprimida. ¿Por qué? Porque yo había estudiado en un colegio toda mi vida y ya justo el último año para terminar la secundaria, a mí me retiran de ese colegio y me cambian a otro colegio. Entonces, para mí fue algo que creo que hasta el día de hoy no supero, que me hayan cambiado de colegio, porque me retiraron pues de... Es muy difícil. Claro. Uno desea terminar con sus amigos. Por supuesto, yo ya no tenía mis amigos de toda la vida, no los tenía. Entonces, al irme al otro colegio, es más, el nivel académico era más avanzado y yo buena alumna no había sido y se me hizo difícil adaptarme en todos los sentidos. Y sacaba 0, 0, 0, 0, 0. Es más, ni siquiera porque no sabía, sino porque me daba la gana. Y no me daba la gana estudiar. Estaba atravesando una depresión que cuando a veces yo lo cuento, me dicen, ¿así? No se te notaba. ¿Por qué? Porque mi forma de ser era diferente, ¿no? Pero nadie sabía lo que yo sentía por dentro. Sumado a esto, este hermano que fastidiaba. Yo me iba a las reuniones. Perdón. En esta época vulnerable, ¿ya? Mi mejor amigo que había sido restablecido me dice, tienes tantos años estudiando la Biblia, ¿qué te parece si empiezas a salir a predicar para que seas una publicadora no bautizada? No bautizada? Ajá. Y yo salía, le acompañaba a mi mamá, pero eso era a veces, ¿no? Así cada vez que yo quería. Entonces, yo me quedo pensando, ya me había matriculado en la escuela del Ministerio Teocrático, sí, ya daba mis discursos. Okay. Entonces, y cada vez que me sentía sola, por eso yo digo, hablo mucho de la vulnerabilidad, porque cada vez que yo me sentía sola, me sentía así fastidiada, porque ni siquiera yo sabía lo que sentía por dentro, me juntaba mucho con las otras hermanitas para acompañarle a dar estudio, para hacer revisitas, ¿no? Revisitas es volver a visitar a las personas a las que no encontraste en su casa cuando estabas predicando o a las personas que quiere que le vuelvan a visitar porque quedó una pregunta pendiente que quieran que le responda, bueno, ¿no? Así, ya. Yo les acompañaba. Total de no estar en mi casa, porque para mí mi casa era ahogante. Le vuelvo a mencionar que en ese entonces yo tenía un papá alcohólico. No ausente casi, ¿no? Un papá quizás un poco ausente.
Claro, si bien es cierto, mi papá nunca fue violento, pero su estado en que él estaba, que ahora ya no lo es, ¿no? Ya para mí era, ya para mí eso no me sumaba en nada. Oye, Ana, Más aún, y no crees que también eso marcó las decisiones de tu hermana, salir temprana edad también del sí, hogar? sí, por supuesto que sí. Por supuesto, la historia es muy larga, pero yo lo trato de resumir. Mm. Bueno, entonces, sumado a esto, me desesperaba, ¿no? Ver a mi madre, que prácticamente ella se tenía toda la carga familiar ella sola, era costurera y me daba mucha pena, ¿no? Y cólera al mismo tiempo verla trabajar mañana, tarde, día y noche, dividir sus tiempos, me voy a predicar, me voy a esto, así, ¿no? Ana, ¿Y pregunta por qué? Porque, importante, dígame. mira, ahorita diste un detalle pues quizás las personas que están acá, la mayoría no conozcan este detalle, pero dijiste que tu mamá era costurera. Los Sí, en testigos mi de casa. Jehová, los testigos de Jehová limitan mucho a Ujú, las personas a trabajar. Un testigo de Jehová, amigos, para que lo sepan, no puede trabajar en cualquier cosa. Si es así panadero, es. no puede hacer pasteles. O sea, imagínense un panadero no poder hacer pasteles. Ahora Y es imagínense una cierto. costurera no poder hacer trajes de Ah, Halloween, no poder hacer trajes, sí. no sé, otros trajes diferentes de Superman. O sea, imagínense Ujú, cuánta limitación hay económicamente, cuánto reduce el presupuesto y cuánto necesitan las familias a veces tener este dinero y estar limitados por una religión, por una creencia o una mala interpretación es muy feo. Eso nomás te quería interrumpir, Ana. Si tú quieres hablar de ese detalle que me parece muy importante, sería muy buenísimo también. sí, sí, mire, justamente una vecina, mi mamá era la costurera del barrio, cosía muy lindo. Entonces, justamente una vez, una vecina viene para que le arregle su hábito morado. El hábito es para que salgan a la procesión del Cristo Moreno, ¿no? Acá en Perú. Ujú. Es muy tradicional en octubre. Mi mamá le rechazó la costura y le empezó a predicar y no sé qué. Y yo, ¡ay, qué vergüenza! Sí, y eso que necesitábamos dinero y no le cosió. No le cosió, no le hizo el arreglo para nada. Mi mamá dijo, nosotros no adoramos imágenes. En la Biblia está prohibido. Le sacó la Biblia, todo, y la vecina le miraba y reía, toda avergonzada, porque era muy católica la vecina. Bueno, ya, en fin. Entonces, sumado a lo de mi papá, a mí me daba mucha pena y cólera al mismo tiempo que mi mamá decía, él es mi esposo. O sea, la esposa sumisa, Ok. así, ya, así era mi madre, ya. Entonces, yo decía, pero mamá, pero es tu papá, no se le puede decir nada, ya no le digo nada, él solito se va a dar cuenta. Y mamá siempre le dejaba ahí por cerca de la cama una atalaya, una despertar, la Biblia abierta, justo marcadito donde quería que mi papá lea. Ay, todo un tema. Ay, qué desesperante, ¿verdad? Por eso yo sigo soltera. Bueno, en fin, ya entonces pasó el tiempo y este hermanito que vivía en mi casa, que se autoproclamó maestro para que nos dé ayuda ahí en la familia, yo empecé a ver que él ya me miraba con otros ojos. ¿Qué edad tenías ahí? 16 ¿Y años. él? Hoy él tenía 20 y todos, Wow. 30 creo. Muy, muy peligroso, Y amigo. Mire, de este testimonio, ¿no? Ya hemos tenido otros antes que han dejado entrar ancianos y personas de la congregación a sus hogares para dar cursos bíblicos o les dan posada, siempre terminan mal. Ojalá no sé cómo se desenvolverá esta historia, Ana, pero siempre que escucho que un testigo de Jehová entra a la casa de otra persona, o ganándose la amistad o por cualquier circunstancia, siempre termina mal. Ahora sí, sigamos, Ana. bueno, ya, ahora sí. Bueno, para ese entonces yo ya tenía, bueno, el papá y la mamá ya describí cómo era. Ya había nacido mi hermana, una hermana pequeña, tenía una hermanita. En ese entonces ya tenía 2 años. Entonces, tenía un hermano, yo les comenté al comienzo, ¿no? Que tenía un hermano. Mi hermano se había bautizado a los 15 y mi hermano había sido, a ver, expulsado ya. Ya había sido expulsado. Entonces, ya imagínense mi casa cómo era, ¿no? Ujú. Yo estaba en depresión, el papá, el hermano, mi otra hermana no vivía conmigo, mi otra hermana se volvió inactiva. Ok. No recuerdo si todavía estaba, porque después la expulsaron, pero no recuerdo si en ese entonces ya estaba expulsada o estaba inactiva, no recuerdo.
Pero el tema es esto, que este hermanito me empezó a mirar ya con otros ojos, ¿no? Y por el tema que mi mamá tenía una niña pequeña, cuando mi hermanita se enfermaba, a veces mi mamá no podía ir al salón, a la congregación, pues, ¿no? Entonces la congregación hasta mi casa, esa distancia era grande. Mi mamá decía, ay, entonces, ¿cómo vas a ir sola? Pero me voy sola, pues. Que te acompañe el hermanito para que no te pase nada y te regresas con él. Ay, por Dios santo, qué trauma. Entonces, no, lo que pasa es que me voy a ir a la casa de una amiga que yo tenía, que nos hicimos muy buenas amigas, y con ella voy a ir, pero que te acompañe. No, yo le estaba hablando y yo corría, pues, ¿no? Antes que él salga. Porque, si bien es cierto, dije de que él era un inquilino en mi casa, pero mi casa era una casa familiar, donde había un primer piso que había dentro de la sala una escalera, donde en el segundo piso estaban los dormitorios, habían 3 dormitorios. O sea, una casa familiar normal, ¿no? Y uno de esos dormitorios era de este hermanito. O sea, él tenía que entrar a la casa, él tenía de ley que entrar a la casa y ahí subir. Wow. Claro, y estaba bien adentro. Claro, estábamos adentro. Compartía el baño. Si a veces yo entraba al baño, él tocaba. Yo no sé por qué, porque no se daba cuenta o porque quería entrar al baño. Bueno, tocaba. Está ocupado. Ah, ya. Y él seguía afuera, como si fuera baño público, esperándome que se vaya a su cuarto, ¿no? Ya, entonces también comía en la casa, porque mi mamá le servía la comida porque le daba pensión. Imagínense, habiendo tantos restaurantes. O sea, estaba metido hasta en la sopa, como dicen acá. Entonces, así no sé cuánto tiempo pasé con eso de que cada vez que tenía que irme a la reunión, el hermanito estaba que, pero yo te acompaño. Y lo decía delante de mi madre y mi mamá, sí, que te acompañe para que regrese juntos. Que yo voy sola. Terminaba la reunión, yo volaba con mi amiga y él tras mío. Y mi amiga decía, ¿por qué te sigue? No, es que como vivimos juntos prácticamente, vive en mi casa, entonces para que regrese conmigo. Ah, no me hagas caso, vamos un ratito a mi casa, decía. Como teníamos la misma edad, entonces ella me contaba sus cosas. Yo no sabía cómo contarle, porque en mi cabeza estaba que yo era la mal pensada. Yo decía, de repente me está pareciendo, soy mal pensada, no, el hermanito lo hace con buena voluntad. Hasta que un día me dijo, ay, yo regreso a la reunión y yo seguía pues con mi falda, mi blusa, ¿no? Entonces me dice, estoy mirando televisión en la sala y él me miraba. Y yo decía, ¿por qué me mira? Y me dice, ¿quieres que te diga una cosa? Ah, ¿qué cosa? Hoy día no te he dado mi apreciación en cuanto a tu vestimenta. ¿Así? ¿Qué tiene? Te queda muy bien esa falda y con esa blusa combinan perfecto. Wow. ¿Así? Ah, ya, le dije, nada más, ahí quedó. Yo fui y me cambié. Me puse pijama, me acuerdo. Otro día, también lo mismo. Otro día, también lo mismo. Hoy día te voy a dar mi apreciación. Sí, ya sé que dices que todo me queda bonito. Sí, ya sé, pues ya sé. Como yo tenía un carácter así, mi mamá me mira y me dice, ¿qué manera es esa de contestar al hermano? Solo te está diciendo. ¿Yo qué? Entonces la mal pensada soy yo, porque si mi mamá me está diciendo eso, entonces no hay nada de malo, decía yo, ¿no? Pero mi mamá confiaba tanto en que me acuerdo que un día, bueno, varios días, mis compañeros del nuevo colegio venían a mi casa. Venían a mi casa, como les dije que yo no era buena alumna, bueno, les dije hace un poco, venían a mi casa y me enseñaban matemática, me enseñaban inglés, todo, ¿no? Los cursos que te enseñan en el colegio. Y como nos habíamos hecho amigos, de paso nos reíamos, hacíamos las tareas juntos. Pero resulta que este hermanito se sabía hasta mi horario, qué día me tocaba matemática, el lunes me tocaba comunicación, así, todo mi horario se lo había aprendido. No puedo decir que le tomó foto porque ese tiempo no existían los celulares con foto. Ana, ¿no crees que él te estaba como estudiando? Este testigo de Jehová te estaba estudiando totalmente todo, buscando el momento adecuado para poder abusar de ti. Por supuesto. Entonces hubo un día de que él llega, mis amigos llegan a mi casa y él bajaba y se sentaba por ahí, como todo estaba sala, comedor juntos, mi mamá a un costado cosía, él
se acerca y dice, ¿y qué cosa están resolviendo? A ver, yo les puedo ayudar. ¡Ah! Yo sentí que el corazón de cólera se me salió por la boca. Y entonces mis amigos después dijeron, oye, pero si él sabe matemática, tu inquilino nos puede ayudar. No quiero, no quiero. Ya, eso no, fue traumático. Y mi mamá decía, pero sí, que les ayude, porque él es profesor, creo que era profesor en una época, y él sabía todo. Él sabía inglés, sabía matemáticas, sabía todo, sabía de historia, era un hombre muy leído, él sabía todo. Y tenía una cara de esos de que no mata ni una mosca, de esos así calmados, así, de esos, ¿ya? Y entonces, ¿quién iba a sospechar, no? Pero ya su mirada siempre me incomodaba, siempre era una cosa así. Entonces, en el colegio, un día me enseñan a cortar el cabello, curso de cosmetología, eso de ya que llevábamos, ¿no? Formación laboral, en ese entonces se llamaba así. Entonces mi hermano me dice, córtame el cabello, ya, le corto. Y él se acerca y dice, ¿me lo puedes cortar a mí también? Como que practica. Ay, no, porque yo corto feo. No importa, pero córtame. No le corté, porque ya me pareció extremo agarrarle su cabeza, su cabello, peinarlo. No, 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 fue una cosa terrible. Pero ahí todo quería él. Entonces, un día mi mamá se va, a ver, ¿cómo le explico esto? Ya, yo ya, por decirlo así, entre comillas, mi fe estaba quebrantada. Ya no quería reunirme, ya estaba flojeando espiritualmente, como lo dicen ahí, ya, por todo lo que me pasaba, ¿no? Y entonces ya iba a las reuniones sin ganas, por ir, porque encima fastidiaba, hasta con la mirada, no me gustaba para nada. Y un día unos compañeros, encima yo estaba triste porque mi mamá no me dejó de participar de la promoción. O sea, en fin de curso, cuando termina, acá en Perú, pues hay la costumbre que hacer la fiesta de Esta graduación. graduación, en todos lados, sí. Claro, claro, ¿no? Y hacemos un viaje. Ok. Entonces mi mamá no me dejó participar de nada. Y como, bueno, yo mejor decirle, pues, ¿por qué? Porque ya sabía el por qué. No le dije nada. Y yo estaba triste. Uno me habían cambiado de colegio y otro, no, por todo se había juntado. Era la edad, también yo era adolescente ya, y los cambios en la adolescente, pues, es terrible. Y mucho más cuando tienes unos padres como los que yo tuve, que no son malos, pero bueno, pues no me golpeaban ni nada de eso, pero eran presentes, ausentes. Y encima cuando tienes que llevar una religión secta encima, que te limitan a muchas cosas, a no ser tú mismo como quisieras. Bueno, dicho esto, les sigo comentando que en el colegio hicieron una fiesta para recaudar fondos. Y yo quería ir, pues, yo quería ir. Y busqué cualquier pretexto y me fui a la fiesta. Cuando llego a la fiesta, todos se asombran en verme. Me dice, hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿No? Y empezamos a bailar, la música de moda. Ay, no, yo me despabilé, como dicen, yo bailando y no me di cuenta de la hora. Cuando en esa doy la vuelta por ahí y le encuentro a mi hermano adentro y me dice, oye, ¿y tú qué haces acá? Mi hermano ya expulsado. A él no le decían nada. Y yo, es que vine un ratito para que no sabía qué decirle. Y me dice, ya, vamos, es tarde. Bueno, ya, pues vamos. Y me fui, pues, ¿no? Mi hermano solamente me dijo, ¿y tú qué haces acá? Obvio, se sorprendió. Y yo, cuando llego a mi casa, era medianoche, eran las 12, yo había salido 9. Llego a mi casa, estaba mi mamá parada en mi puerta con una cara de militar junto al hermanito este. Él quería ser de padre. Ay, qué horror. Yo llego y mamá me dice, ¿a dónde te has ido? Me reclama, pues yo le digo, no, lo que pasa es que me fui a una reunión que estaban haciendo mis amigos y cerraron la puerta, ya no dejaron salir a nadie porque el que entraba ya no salía. No sé qué le inventé, que no me creyó, obvio. Una cosa tonta porque yo no sabía mentir para nada, y más mis nervios. Entra, que mañana vamos a hablar. Mi mamá no habló conmigo, solo me dijo, lávate esa ropa que está de tu hermana, mi hermanita chiquita. Era una tina llenecita de ropa y a mano. Y yo ahí, ¿no? Como una esclava, una sirvienta, lave de castigo. Yo no decía nada. Termino de lavar toda bien cansada con mis manos peladas. El hermanito se sienta conmigo a hablar delante de mi mamá, que las malas amistades se echan a perder tus hábitos útiles y no sé qué cosa más, que la Biblia, que el amor de Dios, que no sé cuándo. El sermón del día.
Ay, y mi mamá también ahí metió su cuchara. Se te dice por tu bien, no por tu mal. Que no sé, ay, no sé qué más me dijo. Y yo quería llorar porque estaba harta, así es la palabra, estaba cansada. Mi mamá, yo ya no quería salir de mi casa, tampoco quería ir a la congregación, pero iba. Al mismo tiempo, tampoco quería estar en mi casa. Al mismo tiempo, quería salir corriendo. Todos los sentimientos los tenía encima. Era horrible. Entonces, mis amigas del otro colegio, una de ellas evangélica, ya venía a visitarme a mi casa. Y él las miraba de cólera y con la mirada las botaba. Eso me contaron después mis amigas cuando pasó tiempo. Ya. Peor cuando venía esta amiga que es evangélica, decía que por qué me tengo que juntar con ella. Dicho sea de paso, hasta el día de hoy es mi amiga. Acá nunca, en nosotros nunca influenció la religión, nada. Fuimos amigas desde el colegio y hasta el día de hoy. Qué bueno. Y las votaba, ¿no? Las votaba. Y y yo pues más triste, ¿no? Hubo un día que yo entré en tanta era mi desesperación fue, perdón, mi desesperación era tanto que me acuerdo que a Dios gracias no existía el YouTube, las redes en ese entonces, ¿no? Ujú. Yo buscaba dentro de los cajones de mi casa todo tipo de pastillas porque ya estaba cansada de todo. Wow. O sea, la presión que te provocaba esta persona, aparte las prohibiciones de los testigos de Jehová, provocan una depresión Sí, profunda que todo, pueden llegar sí, a las personas a cometer actos que no tan buenos. así es. Disculpen. Me acuerdo que esa noche llega a visitarme mi mejor amigo, el que había sido expulsado. Llega y me ve saliendo de una farmacia, ya. Me acuerdo que yo había comprado lo más barato que puede existir ¿no? Pastillitas, así. Ay, me da eso, me da lo... Yo quería hacer un cóctel de todo y a ver qué resulta. Es que se resulta lo que yo quería, entonces para mí era mejor. Entonces él llega y me dice, ¿qué vas a hacer con todo eso? No, nada. ¿Qué vas a hacer con todo eso? No, nada. Chao, nos vemos. Espérate, espérate. Él me detuvo, habló conmigo y yo solamente le dije, ¿sabes qué? Tú no me entiendes. Y lo boté de mi casa a mi mejor amigo. Yo sentía que ya nada tenía sentido. ¿Por qué estoy aquí? Sentía vacío. Me habían apartado de mis mejores amigos, del colegio. No veía futuro en mí. Mis notas no eran las mejores. Ese año repito el colegio, justo el último año. Nunca me gradué como hubiera querido. No fui al viaje. No sentía gozo de nada. Ya no quería comer. Todo se me juntó. Era adolescente. A veces huía de mi casa y me iba a la casa de mi hermana casada, pero ella también tenía sus problemas y la verdad que no sabía dónde ir. No fue la mejor decisión. Gracias a Dios no lo hice. A los días muere una tía que era vecina de nosotros. Mi mamá lloró mucho, estuvo muy triste y me hizo reflexionar y dije, si yo lo hubiera hecho, mi madre hubiera sufrido mucho. Bueno, pasaron los días y este hermanito seguía en la casa. Mi mamá salía y decía, hermanito, voy a salir. Mi hijita se está quedando sola, ¿ya? Un ojito con ella, me la cuidas. Cualquier cosita, yo regreso ahorita nomás.
me daba tanta rabia. Yo me encerraba en mi cuarto y el hermanito atrás de mi puerta, diciéndome, Ana, 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 quiero hablar contigo, Ana, Ana. Yo no salía para nada, me hacía la dormida. No salía toda la tarde ahí metida en mi cuarto sin poder hacer nada. Yo recuerdo que nosotros teníamos un garaje que sonaba fuerte la reja. Él hacía el que salía, él cerraba, yo escuchaba que él cerraba la puerta de la sala, pero no cerraba el garaje. Entonces yo decía, él no ha salido de la casa, él está aquí dentro. Y al rato de nuevo, Ana, Ana. Y un día sentí que estaba abriendo mi puerta de mi cuarto y mi cuarto no tenía llave. Yo solamente arrimaba la cama para que él no pudiera entrar. Mi corazón latía a 1000. Ese tiempo no teníamos teléfono, no había celulares, no había nada. Ese acto que él hacía por mucho tiempo, ahora puedo entender que se llama acoso. Sí. Yo me sentía acosada, me sentía asfixiada. Sus miradas. Ay, no te he dado mi apreciación el día de hoy. Qué bonita tu falda. Yo decía, ahora digo, ¿no? O sea, ¿qué me pudo ver? Yo era una niña de 16 años que cuando alguien me miraba, yo no tenía la edad que tenía en ese entonces. Yo aparentaba una niña de 13, de 12. Nunca aparentaba mi edad porque yo era chiquita, tenía 42 kilos, no tenía ni siquiera 1,5 metros, era pequeñita. Entonces, Este tipo era un PDF. Claro, un hombre de 30 años creo tenía, o sea, que veía en mí. Yo ni siquiera estaba desarrollada, a las justas, por ahí que se me notaba, ¿no? Algo. Y eso también para mí era chocante, ¿no? O sea, ¿qué me ves? Decía que, o sea, ¿no? ¿Qué hay? Me hacía mal pensar, decía, la que está mal soy yo. Si yo soy así, o sea, estoy mal pensando, porque si yo fuera desarrollada, ¿no? Pero bueno, hasta que llegó un día de que me dice, delante de mi mamá, estábamos mirando todos ahí televisión, y dice, hermanita, yo quisiera hablar algo con su hija, pero por favor, que nadie me interrumpa. Ya, está bien. Y yo, ¿qué? ¿Cómo? Está bien. Me dice, ven, y me lleva a la cocina. Wow. Me lleva a la cocina y me enseña un libro de poemas. Él escribía, es más, escribía muy bonito. Y me dice, quiero que leas esta parte. Yo leía y la verdad que ni siquiera entendía. Eran así con rimas, ¿no? Y me dice, mira todo esto. Era un cuaderno llenito de poemas. Y me dice, todo eso yo lo hice pensando en ti. Si ¿Qué? yo estoy acá. Sí, así me dijo. Tú tenías 16 en ese entonces, ¿verdad? Y él. Yo tenía 16, él tenía como 30 años. Me dice, todo esto yo lo he escrito pensando en ti. Y yo, lo miraba asqueada. Y me dice, yo todo el tiempo que he venido por ti. Y cuando él llegaba, yo tenía 13 años. O sea, ¿qué aparentaba yo? De 10 años. O sea, él se fijaba en una niña de 10 años. Y yo quería hablar, me decía, por favor, silencio, déjame expresar todo lo que yo siento, porque no quiero que me interrumpas. Y yo, bueno, que hable, ¿no? Y me dice, habló como 20 minutos, creo. Me dice, yo todo esto lo hice pensando en ti, que tú fuiste mi inspiración, me gusta tu cabello, eres una chica muy lista, me parece que eres muy inteligente. Los halagos, ¿no? Me gustaría con el tiempo, yo sé que de repente todavía no tienes metas de matrimonio, pero me gustaría con el tiempo casarme contigo y formar una familia. Y saca la Biblia, me pone el ejemplo de, no me recuerdo cómo es eso, que le esperó 14 años al final. Moisés. Ya que le esperó del matrimonio, que fueron 7 años y después le esperó 7 años más, es un ejemplo. Y trabajó. Claro, ese ejemplo me puso y yo le miré y me dijo, yo te puedo esperar el tiempo que tú quieres. ¿Cuánto quieres que te espere? ¿1 año, 2 años, que tengas 18? Y yo lo miraba y le dije, pero yo no quiero casarme nunca. Así nomás le dije. Me dijo, pero tú dices ahora porque estás chica, pero vas a ver que con el tiempo yo puedo hacerte la persona más feliz del mundo. Entonces, ¿qué
declaración más tonta encima. Entonces yo lo escuchaba y por dentro quería gritar y decirle, lárgate, y decirle mil lisuras, ¿no? Y en esas entra mi hermano a la cocina y él se queda callado. Y yo lo miraba a mi hermano como decirle, sácame de acá, ¿no? Y él no le hablaba a mi hermano porque mi hermano era expulsado. Y él solamente ese día le habló y le dijo, cierra la puerta. Y mi hermano cerró la puerta. Y mi mamá estaba a unos metros en la sala. En esas tocaron el timbre. Después de decirme tantas cosas, una de ellas también me dijo, bueno, te doy una semana para que lo pienses, pero eso sí, no quiero una respuesta negativa, ¿ok? Eso es todo. Y se paró. Y entonces, no, antes de eso, antes que me diga eso, tocan mi timbre. Entonces tocan la puerta, ¿no? Y yo le digo, ay, creo que me buscan. Y salí corriendo. Y era mi amiga, la evangélica. Y él, no, pero estamos hablando. Se amargó, sacó su yo personal, se amargó. Entonces yo salgo y digo, amiga, ¿cómo está? Yo quería salir de ahí. Y mi amiga me pide un libro que ella me había prestado. Le digo, espérame un ratito, que ahorita te lo traigo. En esas que yo subo al segundo piso para bajarle el libro, mi amiga me dice, ya me voy, chao. ¿Qué te pasa? Le digo, regresa la otra semana, me dice, y se va. Y él a mi costado, justo sale, ¿no? Y me dice, vamos, me dice, ¿a dónde, Len? Que todavía no he terminado de decirte. Y yo entro a mi casa, ¿no? Y le dice a mi mamá, hermanita, no quiero ser interrumpido porque estoy hablando con Ana ahorita. Y mamá, allá, así, allá. Y yo, ¿qué? Y me fui, ¿no? Y me siento y me dice, mira, lo que yo te quiero decir es algo serio. Te voy a dar una semana, ahí donde me dicen, ¿no? Te voy a dar una semana para que lo pienses, lo analices, pero no quiero una respuesta negativa. No quiero una respuesta negativa. Hay muchos hermanos, me hace un ejemplo, ¿no? Que se han llevado muchos años y ahorita son especiales. Especiales son los hermanos viajantes, ¿no? Que se van predicando por distintos lugares, provincias. Son viajantes. Si no quieres tener hijos, yo te entiendo, podemos viajar por todo el mundo predicando. No sé qué, él solito decía se alucinaba, ¿no? Y de ahí se para y me dice, bueno, eso es lo que te quería decir. Y suspira todo enamorado y me dice, ya sabes, no tienes mucho que pensar. Y yo, ¿qué? Toda media traumadita salgo y él se va arriba a su cuarto. En esas, mi mamá también se va a su cuarto, todo, yo me quedé en la sala sentada y tocan mi timbre. Y era mi mejor amigo, ya, el que había sido expulsado anteriormente, ¿no? El de las pastillas y eso. Era él y me ve rara. Y me dice, ¿qué te pasa? No, nada. ¿Qué tienes? No, ¿qué te ha dicho? Me dice, porque él cuando llega a mi casa lo vio a este hermanito que sube, ¿no? ¿Qué te dice? Y yo quería llorar, ¿no? Y le digo, te voy a contar todo lo que me dijo. Entonces yo le conté todo, todo. Y él me dice, ¿sabes qué? Él no puede estar en tu casa. Yo sé que él no es ni un bruto, él es muy inteligente. Y él sabe que tú, en estos momentos, tú me estás contando todo. Tú me estás contando, él sabe. Y yo voy a hablar con él mañana mismo. Ahorita está en su cuarto, yo voy a hablar con él. Y tú esto tienes que decirle a tu mamá, porque él no puede estar en tu casa. Entonces, yo como que me sentía ya más protegida y ¿Alguien te respaldaba? claro, me sentía respaldada, ¿no? Esa semana, mi papá tenía un primo, me acuerdo en esa época, tenía un primo que tenía una chacra. Una chacra es un lugar de sembrío, ¿no? Okay. Como una hacienda más pequeña, ¿no? Donde todos los fines de semana nos íbamos a ese lugar porque hay que hacerle su mantenimiento, pues, ¿no? Entonces, durante esa semana, me acuerdo que yo estaba enferma, me enfermé, me estresé tanto, ese tiempo no existía la palabra estrés, creo que se decía tensión, una cosa así. Presión. Me estresé tanto que no fui al colegio. Es más, yo ya ni iba al colegio.
yo salía de mi casa rumbo al colegio y yo daba la vuelta y me iba al otro colegio, mi colegio anterior. Y como todavía estaba en lista, yo podía entrar. Entonces no me habían borrado la lista porque había estudiado toda mi vida y yo estaba ahí. ¿Por qué también hacía eso? Porque yo cada vez que salía del colegio, él estaba parado afuera del colegio. Wow. Y yo Oye, decía, este era ahora, un ¿por dónde? este era un PDF en toda su expresión. Y amigos, para las personas que se van conectando acá, a todos los amigos que están aquí conectados, pasamos un video acá. Ahorita que es importante que tocó Ana este asunto. Es que hay un abusador que se llama Jax, no recuerdo el apellido, y él dio una entrevista y él había abusado de 380 niños, si no mal me equivoco, y él indicó cómo escogía a sus víctimas. 3 cosas que podemos ver que se repiten siempre. 1, ausencia de un padre. 2, una persona que se aísla, un niño aislado. Y 3, el exceso de confianza de los padres. Por favor, no cometan estos errores, ya que los estamos pudiendo escuchar y cómo van sucediendo las cosas. Y en este punto, este personaje que está nombrando Ana prácticamente la escogió a ella porque vio todas esas vulnerabilidades, todo eso que estaba pasando. Porque si ya no estuviera pasando esto, este abusador no lo hubiese escogido. Sí, sigue, Ana. No. Ya, bueno, entonces, eso fue uno de los motivos por el cual yo también, pues, ese año yo repetí, porque no iba al colegio. No iba al colegio y lo poco que iba no estudiaba, no me sentía a gusto, estaba con depresión y todo, ¿no? Porque yo no iba, ¿por qué? Porque lo encontraba afuera. Entonces, para no encontrarlo afuera, yo me iba al otro colegio. Entonces, ya no me podía encontrar, ¿no? Y, y bueno, así pasaron varios meses. Y en esa semana que él me da de plazo para yo aceptarlo, ya mi amigo habla con él en esos días. Él habla con él. Al día siguiente, mi amigo va y me visita y me dice, ya hablé con él. ¿Qué te ha dicho? Le digo, me dice, yo le he dicho que él no puede estar en tu casa porque no es correcto. Él no tiene por qué tener un estudio de familia. O sea, ¿quién me ha dicho que haga un estudio de familia? ¿Qué le pasa? Empezó a renegar. Y es más, ¿cómo se le ocurre querer casarse contigo y decirte todas esas barbaridades? Tú eres, para empezar, una menor de edad. ¿Acaso tú le has dado, como me dijo, cabida para que te diga todo eso y para que encima te ponga una fecha límite para que le des una respuesta positiva? Es que él no puede hacer eso. Yo le he dicho eso y él dijo, es que en el amor uno tiene que ser audaz. Esas fueron sus palabras. Wow. Y yo, ¿qué? ¿Cómo que audaz? Y él me dijo, me dijo así, esto, lo que está pasando, tiene que saber tu mamá. ¿Ya le has contado o quieres que yo lo haga? Me dice. O lo decimos los dos. No, espérate, que ya le voy a decir. Yo decía, ¿y si no me cree? Si ellos son amigos, ¿qué hago? Y, y él decía, yo te voy a ayudar, yo te voy a ayudar. Y yo estaba de miedo, estaba fastidiada, asqueada. Entonces, un día mi mamá me dice, vamos al mercado. El mercado hace las compras para el día, para el almuerzo. Y yo, ya, pues vamos. Estoy caminando. Tanto habrá sido mi cambio que mi mamá me dice, ¿qué te pasa? En estos días te he notado bien rara. ¿Te sucede algo? Cuando mi madre me dice eso, en mi mente estaba, no, mi amigo ya le contó. Pero no, mi amigo no le había dicho nada todavía. Y en el trayecto yo le cuento, sí, ya sabes lo que tengo, no sé nada. No, me está mintiendo, dije. Y yo le empiezo a contar. Lo que pasa es que el hermanito me ha dicho esto, siempre lo otro. Me espera fuera del colegio, no es casualidad, yo sé que él me espera porque está parado. Yo a veces lo veo de lejos y él está parado y no se mueve para nada. ¿Por qué no avanza? Él me ve, cuando yo me doy la vuelta y llego a la casa y no me dejo ver, él llega y me mira, pero bien serio, ya ni me habla porque está molesto, mamá, esto, y le dije todo. En las reuniones también, igualito. Y ya pues mi mamá se asombró y me dijo, ahora va a ver, así nomás me dijo, ahora va a ver. Y yo, qué alivio. Llega el día
que tenía que darle la respuesta, ese día nosotros en la mañana, era un fin de semana, ¿no? No íbamos al colegio. En la mañana teníamos que ir a la chacra, esta chacra que mi papá tenía con un primo. Y mi papá se le ocurre decir, hermanito, ¿qué le parece si pasamos el fin de semana en la chacra? ¡Vamos! ¡Ay! Sentí un cólico, realmente yo sentí el cólico. Y le miré a mi mamá y mi mamá dijo, no, otro día, ya porque nos estamos yendo. Nos vemos, chao, nos vemos, dijo. Y tu mamá en ese punto ya sabía, ¿verdad? Hasta ese punto tu mamá ya sabía, ok. Claro, ya sabía. Y mi papá dijo, ¿pero qué pasó? ¿Por qué no quieres que vaya? No, lo que pasa es que estamos apurados, ya, vámonos, ya, hasta esperarlo. No, vamos. Y nos fuimos. Y yo callada. Cuando regresamos, yo tenía que darle la respuesta. Me acuerdo que yo en el camino me encuentro con un amigo del colegio de hace tiempo, ¿ya? Y yo no quería estar en mi casa. Y él me dice, ay, vamos a dar una vuelta por ahí. Vamos, pues. Ese paseo que di, él también igualito. ¿Qué te pasa? ¿Estás enferma? Sí, me siento mal. Tenía fiebre, quería vomitar, tenía dolor de cabeza, malestar en todo el cuerpo. Le dije, me voy a mi casa. Y mi mamá me dice, ¿qué te pasa? Tu cara está roja. Estoy enferma. ¿Qué te ha hecho daño? No sé, era el estrés. Era tanto el estrés. Ahora puedo entender que era el estrés, ¿no? Era tanto que sentía el dolor de estómago. No sé si alguien se ha estresado hasta que le duele el estómago, hasta que vomite. Yo sí lo pasé ese día, porque de ahí nunca más en mi vida, por un estrés, me volví a enfermar de esa forma. Me dolía la cabeza, vomitaba, volaba en fiebre, el cuerpo me dolía, quería llorar, ay no, fue horrible. Hasta que llega el momento, ¿no? Ese día se supone que tenía que darnos el estudio de familia. Y mi mamá, su cuarto estaba a 2 habitaciones de la mía. Entonces, yo le digo, mamá, ya van a ser las 7 y el estudio, él va a llamar a todos. Y me dice, espérate que ahorita voy. Yo escucho que mi mamá toca la puerta de su cuarto bien fuerte, toca pom, 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 pom. Y, ay, hermanita. Y yo escucho que mi mamá empuja la puerta y tira la puerta y lo cierra. Y escucho hasta mi cuarto sus gritos de mi mamá. ¿Qué te has creído? Le dijo. Wow. Tremendo viejonazo. ¿Acaso no te ves en el espejo? Mi hija es una niña. ¿Cómo es eso que quieres casarte con ella? Que le has dado tiempo límite para que te dé una respuesta. Pues no te quiero en mi casa. Y no sé qué yo escuchaba. Pero no sé, mira, yo escuchaba todo eso, al mismo tiempo yo me sentía muy avergonzada. Es que era parte del adoctrinamiento, pues también. Me sentía avergonzada, me sentía no, o sea, protegida, avergonzada, me sentía humillada, me sentía, no sé, es un sentimiento que no puedo explicarlo ahorita. ¿Sabe cuál fue el detalle? El gran detalle. Mi mamá termina de hablar, llega a mi cuarto y me dice, yo le digo, mamá, ya le dije, sí, hijita, ya lo boté. Mamá, muy bien, gracias. Y me dice, le he dado una semana para que se vaya. ¡Ah, suma! No lo votó. Una semana. 7 días más. Y yo le dije, ¿qué? ¿Pero por qué? Y me dice, no, hijita, lo que pasa es que si yo lo voto ahorita, tu papá se va a enterar y tu papá no se puede enterar porque va a ser causa de tropiezo y tú sabes que él está estudiando. ¡Ah, suma! Dios, Dios. O sea, sobre todo tu mamá, volvemos a la misma frase. No dañemos el nombre de Jehová, porque esa es la frase que utilizan los testigos de Jehová. Sí, así es. Ay, mi madre, por Dios. Ya, bueno. Entonces, yo aguanté una semana más, mirarle la cara, todo. El día que él se va, para mí fue, oh, qué alivio te largas. Él se estaba llevando sus cosas. Ese mismo rato, cuando él sale, termina de irse, él regresa y me dice, quisiera hablar contigo. Ah, sí, dime, pero yo ya estaba así, ¿no? Más empoderada, una cosa así. Sí, dime, ¿qué cosa? Solamente quería decirte que todo esto ha sido un malentendido. ¿Acaso algún día yo te he tocado? ¿Acaso algún día he abusado de ti? O sea, me seguía
haciendo sentir culpable. O sea, ¿qué tal forma de, no sé, de decir las cosas? Y yo le escuchaba, esperé que terminara de hablar y me dijo, bueno, entonces, así agachado, ¿ah? Ya me voy, ya me voy. Yo no le dije ni chao, se largó. En ese momento llega mi amiga, la evangélica, Okay. y me dice, ¿qué? Ya se va tu inquilino? Ay, sí que se largue. Me dice, ese día que yo vine y te dije que vengo a verte la otra semana, es por eso que vengo hoy día, me dice, tu vecino, tu inquilino me botó de tu casa. Wow. Y yo, ¿qué cosa? ¿Cómo que te botó de mi casa? ¿Por qué no me has dicho? Y estaba molesta con ella. Sí, me dijo, quiero que te vayas, porque tú no eres una buena amistad para ella. Además, ahorita yo le estoy hablando de un tema muy importante y no quiero ser interrumpido. La votó a mi mejor amiga, a mi amiga, hasta el día de hoy es mi amiga. Y yo ya, pues no, algo le conté, algo, y me dijo, mejor que se haya ido, me dijo, ya. A todo esto, ya, yo fui y también hablé a los ancianos. Acá viene el tema. Me encerraron en la salita B. ¿Solita o con tu mamá? No, sola. Mire, eso es importante, amigos. No dejen a sus hijos solo con los ancianos. No tienen ni el derecho ni la preparación para poder, porque no son ni psicólogos ni abogados. Estos ancianos, muchos no saben ni leer ni escribir. No permitan dejar a sus hijos solos, por favor. Sí, puede seguir, Ana. Sí, yo fui sola. Yo seguía yendo al salón porque ya era costumbre, ¿no? Seguía yendo y este hermano también seguía yendo. Yo decía, ¿qué? ¿Que lo voy a seguir mirando a la cara? ¿Ya hasta cuándo, no? Y entonces me encierran en la salita B y uno de ellos me dice, me ha contado tu mamá lo que ha pasado en tu casa con este hermanito, así como que en rodeos, ¿no? Yo quería escucharte de ti, lo que de tu boca, si es cierto, ¿no? Yo me siento y le cuento todo. Yo, porque obvio, los ancianos, pues, ¿no? Yo dije, ahorita lo expulsan, que lo voten, decía yo, que lo voten, mínimo una censura. Y solamente escuché decir, ya, se miraron, porque eran dos, y dijo, ya sabíamos que este hermanito tenía estas costumbres, pero no esperábamos que también lo haga acá. Y yo, ¿qué? Dios, o sea, si ya sabían, ¿por qué lo aceptan? Porque si no lo hubieran aceptado, yo no hubiera pasado todo lo que pasé. Yo me quedé sorprendida. O sea, ¿a cuántas más, no? ¿A cuántas más? O sea, si yo me cerré en mi cuarto, si yo no hubiera sido más inteligente, por decirlo así, de poner mi cama y encerrarme realmente en mi cuarto por horas cuando él estaba atrás de mi puerta, ¿qué hubiera pasado? O sea, les dejo en su imaginación, ¿no? Porque sus intenciones de él eran otras. Y sabes que, amigos, si ven si los que están en vivo, los que ven reproducción después, no dejen que su familia entre a estas doctrinas, estas organizaciones como los Testigos de Jehová, porque estas personas abusan y solo se cambian de congregación. Ya hemos contado varios casos acá y los ancianos lo que hacen es proteger a estos PDF. Por favor, amigos. Sí, Ana, sigue. Entonces, con esas palabras en mis oídos me quedé, ¿no? Ya sabíamos que este hermanito tenía estas costumbres, ya nos habían dicho, pero no esperaba que acá también sucediera. Hasta el día de hoy recuerdo toditas esas palabras, así al pie de la letra. Entonces, yo salí de la salita y me dijo, ya, eso nomás queríamos saber. Ya, bueno. Yo salí, el hermanito estaba por ahí, me fui a mi casa. Entonces, pasó otra reunión más. No me acuerdo si fue en esa misma semana o en otra. Él seguía yendo a la reunión normal. Y me llaman de nuevo a la salita B. Ya no solamente me llama dos hermanos, me llama uno nomás. Uno de ellos me sienta y me dice, con respecto a lo que habíamos estado hablando los otros días sobre este hermano, ¿qué fue exactamente lo que pasó? Otra vez te están revictimizando, sí, ¿no? Para la edad que tenías.
Ajá, solamente me pregunta uno de ellos, pero quería saber específicamente si el hermano había puesto sus manos en mi cuerpo. Me dijo, ¿te tocó? Yo le dije, no, no me tocó, pero en todo momento yo sentía su mirada que nunca me gustó. Ah, bueno, ah, ya. ¿Te besó? No, tampoco nunca me besó. Y el acoso es Pero delito sí, también, Ana, en tu claro, país, ¿verdad? Acoso de sí, una sí. persona mayor a un menor de edad que incluso te sigue hasta la escuela, era delito y des en cuenta que los ancianos están cubriendo los delitos de estos PDF. Y yo le dije, no, nunca me besó, pero siempre estaba atrás de la puerta de mi cuarto, siempre me seguía al colegio. Yo le dije, no, le volví a recalcar todo. Y me dijo, pero no te tocó. No, no, no me tocó. Le dije, ah, ya, eso nomás queríamos saber. Ok, puedes retirarte. Y me fui. Entonces, pasó un tiempito más, yo lo seguía viendo ahí. Después, con todo eso, Ana, ¿y le que dijiste las tenía. cartas de amor? ¿Le dijiste las poesías también que te dedicabas? Sí, todo, todo. Yo les conté todo, que se había inspirado en mí haciendo un cuaderno llenito de cartas de amor, de poemas, que me había puesto el ejemplo con la Biblia, o sea, todo, todo, todo. O sea, Yo le conté todo. esa persona, o sea, si por ejemplo lo denunciabas en este momento, digamos, te hubiese pasado en este momento, esa persona se lo llevaban preso, porque con todas esas pruebas de que Por te supuesto. dedicaba cartas de amor, es como cuando estas personas por las redes sociales contactan a estos menores. Es prácticamente el mismo delito, pero de hecho de otra forma, porque en ese tiempo, como tú dices, no había en las redes sociales, pero este personaje, si hubiese vivido en este tiempo, hubiese actuado también por las redes sociales de la misma manera, igual hubiese tenido cárcel por acoso. Sí, eso era acoso. Así vivió casi cada año, a ver, ¿cuántos meses? Medio año habrá estado en mi casa. Bueno, entonces de ahí, ay, a ver, me perdí un poco. Ya fui a los ancianos, salí, a ver, ya. Entonces, yo con todo lo que pasaba, sumado el colegio, y entonces yo empecé a poner pretexto de que, ay, como estoy mal en el colegio, tengo que recuperar este último mes y por eso no puedo reunirme, porque tengo que ponerme al día en todo lo que me ha atrasado, que eso, ¿no? Yo ya no quería reunirme, ya no quería nada, ya, no quería nada. Y dejé de reunirme. Yo no sé en qué momento, yo lo dejé a él reuniéndose, yo no sé en qué momento él se cambia de congregación, nunca anunciaron una censura, nunca anunciaron un menos, una expulsión, no anunciaron nada de él. Yo hablando con mi mejor amigo en ese entonces, el que me ayudó en todo esto, yo le comenté y me dijo, él creo que se ha regresado allá a su pueblo, no, no sé, ha viajado, nada más me dijo. Ya tampoco, ya no me hablaba del tema porque para mí era, no era bonito conversar sobre ese tema y ya nadie me hablaba de ese tema, ¿no? Pero sí me quedó marcado por mucho tiempo. eh, y bueno, dejé de reunirme totalmente, totalmente, y dentro de todo lo malo que me haya podido pasar, yo trato de rescatar algo positivo. A ver, ¿qué puedo rescatar de esto? Que, que si esto no hubiera pasado, yo no hubiera abierto los ojos, nunca me hubiera dado cuenta que la organización no es la verdadera. Y de repente hasta ahorita yo seguiría dentro. Y sabes que, Ana, hay algo muy importante hay una frase primero es una frase muy pegajosa, porque eso se lo repiten en los mormones, en adventistas, en los testigos de Jehová, que la culpa no es de la organización, la culpa es de las personas. ¿Qué opinas de esa Sí, eso frase? también me decían. Eso también me decían. Que nosotros no somos seguidores de hombres, somos seguidores de Dios y no sé qué, y esto que el otro me decían. Y que la organización así de Jehová limpia su pueblo. ¿Qué tonterías hablaba? Bueno, ¿yo qué pienso? De que esto te dicen para que tú sigas atada, ¿no? Para que tú sigas atada y sigas con ese chip de, ay, no, pero como todos somos imperfectos, entonces lo que él ha cometido es por culpa del diablo, ¿no? Porque Jehová y la organización no tienen la culpa, pero como Jehová empieza a limpiar desde su pueblo, el día que venga la destrucción, ellos serán los primeros en ser eliminados. Así te dicen. Claro, pero date cuenta que ellos dicen que la organización no es el problema, pero la organización sí es el problema porque la Ese es el organización problema, es el porque que ellos crea el tapan. sistema.
es el que crea el sistema. Por supuesto, este porque libro, son ellos los que dan las leyes. Este libro, Pastorea en el Rebaño, es la guía cómo deben actuar los ancianos. O sea, y cuando tienen un caso así como de un PDF, ¿de quién reciben guía? Viene de arriba, de los superintendentes, baja la carta. ¿Y dónde viene dónde informa el superintendente? Más arriba, es un sistema jerárquico. Eso es en todas las sectas, es un sistema jerárquico donde se toman decisiones a veces desde arriba. Desde arriba envían las cartas. Esas cartas, cuando llegan a los ancianos secretarios, muchas veces las queman para que no quede en evidencia, porque el cuerpo gobernante no quiere que se den cuenta que están tomando decisiones ellos. Y un caso muy reciente, que es el caso que sucedió hace poco en Montana, California, donde el abogado de los testigos de Jehová fue multado por mentir, porque él dijo que el cuerpo gobernante no toma decisiones. ¿Y qué pasó? En Montana, California, fueron multados porque el cuerpo gobernante sí infiere en las decisiones de los ancianos. Porque para eso está el libro Pastorea en el Rebaño y para eso están las indicaciones. O sea, sí es una organización jerárquica, no es un gobierno descentralizado del cuerpo gobernante. No, todo funciona en una jerarquía. Entonces, por eso, amigos, no dejen, si ustedes aman a su familia, ustedes son padres de familia, no dejen entrar a sus hijos, no los dejen solos, no los lleven a estos lugares que son muy peligrosos, porque ellos, una de las cosas que por ahí de repente veo a alguien que está comentando, creo que se llama Razones Verdaderas, que intenta justificar el mal. O sea, razones verdaderas, en algún día tendrás que estar frente a Dios. Si tú crees en Dios, tendrás que estar frente a Él. Y Él te va a decir, si tú sabías que hay abusos en tu congregación, si tú escuchaste que sucedía esto, ¿por qué sigues justificando y defendiendo esto? La sangre, las Escrituras dice esto, así dice las Escrituras del Antiguo Testamento, la sangre de las víctimas es sobre tu cuerpo, porque eres tan culpable, porque lo sabes y no hiciste nada al respecto. Entonces, no justifiquemos el mal, no justifiquemos a los testigos de Jehová que están acá conectados. No que porque en la Iglesia Católica también suceden estos abusos, pero los testigos de Jehová los protegen. O sea, han creado un sistema para protegerlos. No hacen nada al respecto. Ellos se cambian de congregación, no reportan a las autoridades porque no quieren manchar, así lo digo, entre comillas, el nombre de Jehová. Y eso es un delito. Eso es un delito que debemos conversarlo. Ahora sí, Ana, nos habíamos quedado en esta parte de que tú ya le habías contado a los ancianos y no había sucedido absolutamente nada. Así es, no pasó nada, o sea, conté por gusto, a más de una oportunidad, todo fue por gusto, porque a este hermanito pues, nunca lo expulsaron. Solamente le habrán sugerido cámbiate de congregación, o se regresó a su pueblo, qué sé yo. Pero de ahí pasaron años, a ver, 16, 18 Oye, una pregunta, Ana. ¿Él en algún momento él te tocó? O sea, te tocó, no refiero a partes íntimas, sino que te rozó o te tocó el hombro. Él te tocó en la congregación, te saludó, así, porque hay una indicación para ellos. Eso es muy importante, que los padres de familia nos demos cuenta de que estas personas no pueden tocar a los niños. Eso es muy importante para reconocer un abusador dentro de estas sectas religiosas. Ellos tienen una orden, no tocar a los niños, sino eso es cuando ya han cometido un delito como esto. ¿Él te tocó en algún momento? Mire, cuando él me saludaba con la mano, él me saludaba y uno dice, hola, ¿qué tal? Le da la mano y punto. Él me saludaba así, me daba la mano lentamente, 1, 2, como que sacó, y me miraba. Y no me soltaba rápido. Y me decía, hola, ¿cómo estás? Hacía esa voz, hola, ¿cómo estás? Y yo decía, ya, pues dame mi mano, ¿no? Dame mi mano. Eso para mí ya era demasiado ya. Sentir su mano con la mía. O sea, él era un tipo que sabía cómo hacer las cosas. Porque encima hacía de que yo me sintiera culpable. Que hacía sentir de que yo era la mal pensada. Y nunca en su cuarto descubrieron como fotos o cosas raras de que él guardaba, porque estos abusadores suelen obsesionarse con sus víctimas, que conservan hasta el cabello. Ay, Dios santo. No, nunca, porque cuando él se va, él no tenía más cosas, solamente tenía su cama, tenía una bicicleta
tenía donde guardaba su ropa, una radio, nada más. No tenía más cosas. Porque comía en mi casa, pues también, ¿no? Me acuerdo que me hacía regalos también, y delante de mi mamá. Me decía, toma, te he comprado este reloj para que siempre llegues temprano a las reuniones, porque últimamente a veces llegas tarde. Así, delante de mi mamá, ¿no? Y yo miraba, gracias, nomás. Y mamá, oye, tienes que ser agradecida. Pero ¿cómo le vas a decir así? Ese reloj me acuerdo que yo le terminé regalando a una compañera de colegio. Después venía delante de mi mamá, estaba ahí pasando por una panadería, una pastelería. Ana, Y dame, dulces. Anita, dame un segundo. Miren, amigos, cuando uno habla de estos temas muy delicados, existen los testigos de Jehová que se ofenden. Yo pido, por favor, existe una persona llamada Galaxy, déjeme ver el nombre, Games, provocando spam y diciendo malas palabras. Te pido, por favor, que no hagas eso porque no van a cerrar el live porque tú estás repitiendo spam. Lo que vas a hacer es que te van a bloquear a ti. No, YouTube no es como TikTok o como otras redes sociales en las que tú puedes llegar y comentar ese tipo de cosas. Entonces, amigos, para que lo puedan saber, estas cosas suceden a veces. Ahora sí, Ana. Ya. Bueno, ya pues me hacía regalos. Él era un tipo de cómo sabía llegar a su víctima. Así de simple, ¿no? Y a veces, y él se cambió de provincia, ¿de qué será? Pero después él regresó a Lima. ¿Cómo sé que regresa a Lima? Pasan años y yo tengo mi primera hija. Ya yo tengo mi primera hija a los 24 y mi hermanita, la hermanita que yo había tenido, ya estaba grande y llega a estudiar en un colegio donde los profesores, los directores eran testigos de Jehová. Ya, entonces hubo una vez el aniversario del colegio, creo, una actividad en el colegio. Entonces los papás estaban todos reunidos, los maestros también, todo. Y yo estaba con mi niña. Cuando en ese yo siento que alguien me mira, ¿no? Uno siente las miradas. Cuando en esa volteo y me choco con él, cara a cara, pero a una distancia, ¿no? Yo dije, ¿qué hace acá? Le comento a mi mamá, le comento a mi mamá, comenté a todos al final en mi casa. Y mi mamá le comenta a mi mejor amigo, ¿ya? Mi mejor amigo. ¿Se acuerdan que yo comenté de que cuando me accidenté, el hermano de mi mejor amigo fue a darnos víveres? Sí. Ya. Él ya pues pasan años y tiene una hija. Esta hija llega a estudiar con mi hermana, que ya habían crecido. Él llega a ser profesor de esta niña. Dice que como era profesor de matemática, les decía a las mamás, les decía a los alumnos que no puedan entender, a las niñas, ¿no? Sobre todo niñas, los que no puedan entender, yo estoy dando clases gratis para que puedan aprender la clase y seguir todos el mismo ritmo. Ya, ¿y dónde les daba la clase? Donde él vivía. Los pueden dejar ahí nomás para que puedan aprender, ¿no? Entonces, mi mamá le comenta eso no, eso escucha mi mamá se entera eso, y mi mamá le comenta todo lo que me había pasado, le comenta al hermano de mi mejor amigo, porque ella tenía su niña que era alumna de él, ¿no? Le comenta y le dice, no la mandes a tu hija a esas clases, porque esto pasó con Ana cuando ella era todavía menor de edad. Le comenta todo. Él, como padre, se va al colegio y en el colegio dice, cuenta mi experiencia. Automáticamente en el colegio lo botan. Porque wow. O sea, él seguía como, él era maestro, ¿verdad? Eso tú me comentabas. Sí, Wow. Y estaba ofreciendo clases gratis para sus alumnos y alumnas que no sabían matemática, para reforzamiento, nivelación, eso. ¿Dónde? Donde él vivía, dice, en el cuarto donde vivía, ahí dice, les iba a dar su clase. Oye, Ana, eso es un punto demasiado importante que acabas de tocar, el que estas personas que son PDF buscan puestos de autoridad donde puedan manipular a los niños. Doctores, pediatras, maestros,
figuras religiosas, o sea, como los ancianos. Siempre estos PDF buscan lugares donde puedan manipular a estos menores. Por eso es que usted te das cuenta que en la mayoría de colegios, escuelas, la mayoría son profesoras, porque el perfil siempre ellos están buscando mantener una comunicación con ellos, estar cerca de ellos. Eso hay que estar muy atentos también. Sí, pues entonces el director, al tener conocimiento de esto, el director, hasta donde yo supe, lo bota de inmediato. Le pide que se retire del colegio. No sé qué problema hubo más ahí porque ya no recuerdo. Cada vez que me hablaban de este hombre antes, para mí era escuchar de nuevo y no. Y entonces, algo más hubo ahí que ahorita, soy sincera, no recuerdo, pero que a él lo llegan a botar de ese colegio. Y de ello ya no supe más en años, pasaron más años todavía. Y un día me lo cruzo por mi vereda, por mi casa. Wow. ¿Y qué hacía por tu casa? Me lo cruzo. Es que por ahí vive su hermana. Ah, ok. Como eran ahí, ¿no? De la congregación, ¿no? Ya, por ahí vive su hermana, que su hermana era testigo de Jehová. Su hermana, no sé, creo que la señora ya falleció. Bueno, ya, en ese entonces, ¿no? Por ahí yo lo veo por mi casa, a la vuelta de mi casa. Yo ya una mujer más adulta, ¿no? Sí sentí repugnancia de lejos cuando lo vi, sentí mi corazón se latió horrible de cólera, de todo, porque se me vinieron todos los recuerdos. Me iba a ir por otro lado y dije, ¿qué cosa? Yo no tengo la culpa, que se avergüence él. Y pasé por su costado. Él me miró. Yo le miré como si fuera cualquier otra persona y yo seguí caminando. Él no me dijo ni hola. Ay, pobre de él, nomás que me decía algo. Ay, yo estaba, pero yo solamente esperaba de que me diga algo para yo sacar todo lo que hubiera querido decirle en ese entonces, ¿no? Porque yo ya, pues, para ese entonces yo tenía ya casi 40 años, ahora tengo 47. Y bueno, en resumen a todo esto, sufrí acoso de un testigo de Jehová y nunca lo expulsaron. No hicieron nada. Conté por gusto a los ancianos. ¿Por qué razón? De repente porque no me tocó, no sé, no lo sé, pero nunca lo expulsaron. Y no era la primera vez que pasaba esto con este hermano. No era la primera vez que él acosaba a alguien, o quién sabe qué más habrá hecho, porque de la boca de los ancianos salió. Ah, ya sabíamos que este hermano tenía estas costumbres y no pensábamos que lo podría hacer aquí. Wow. También tú me comentabas algo sobre tu hermana, que su esposo era anciano. Sí. Mi hermana fue expulsada una vez y después regresó, justamente ella regresa a la organización. Ella regresa porque ella, en diferencia a mi persona, cuando ella entra a la congregación, ella se aísla totalmente de todas las amistades del colegio, de todo, ¿no? Pero yo no, yo nunca me aislé. Entonces, cuando ella la expulsan, ella estaba sola en el mundo. Mis padres no le hablaban. Ya lo que conlleva una expulsión, ¿no? Uh-huh. Ella trabajaba en casa, así estaba hasta que regresa nuevamente. Cuando ella regresa nuevamente, cuando ella regresa nuevamente, se hace de novia de mi mejor amigo. Mi mejor amigo llega a ser mi cuñado. Ya llega a ser mi cuñado. Pasan muchas cosas dentro de bueno, creo que no me compete hablar de ella porque tendría que ella contarlo, ¿no? Pero ella ya llega, ella nuevamente la expulsan y ella se retira, ¿no? Después de 18 años de casado. Ella se retira y decide nunca más regresar. ¿Se divorció de su esposo o siguió? Sí, se divorciaron ambos, se divorciaron y mi cuñado sigue siendo testigo de Jehová. Creo que a raíz de eso le quitaron su privilegio de anciano, claro, cuando le expulsaron a los... Le quitan los privilegios porque no es un hermano ejemplar, no es un hermano ejemplar. Sí, que si no puede llevar bien su hogar, cómo puede llevar bien la congregación, ya lo votaron, ya, entonces su privilegio, ¿no? Mi hermana cuando sale de la organización por segunda vez, mi hermana regresa a mi casa. Mi hermana entró en depresión, un día tuvo un cuadro de ansiedad tan fuerte que yo la tuve que llevar a la clínica pensando de que tenía como un preinfarto total. No, era ansiosa, taquicardia. Lloraba. Sí,
Sí, entonces Y eso hasta que al también trae final, problemas estomacales, o sea, toda esa depresión y ansiedad trae este problema de Hiperbacter pylori, creo que se llama, que es como una gastritis fuerte de producto de toda esta depresión. claro, pues las defensas bajan, pues. Ujú. Entonces, mi hermana regresa, perdón, mi hermana se sale y ya no regresan. Y nosotras, mi hermana mayor se llega a divorciar y llega a vivir también a mi casa. Cada quien ya en su espacio, ¿no? Es una casa que está dividida. Ahora mi papá ya no es una casa común como antes, sino que hemos dividido por departamentos y cada quien tiene su espacio. Uh-huh. Entonces con mi hermana que se había casado de joven, ya divorciada, llega a vivir a mi casa. Entonces le apoyamos mucho a mi hermana para que pueda salir de ese cuadro, ¿no? Que pueda salir, decirle que no toda la vida gira alrededor de la organización, sino que aquí, entre comillas, afuera, también existe un mundo, ¿no es cierto? Que es un mundo real. Entonces empezamos a celebrar con ella los cumpleaños, empezamos a celebrar las navidades, por fin, todas las celebraciones que habían ahí con mi hermana siempre, como no estaba acostumbrada a tomar, tomaba un poquitito, pum, un día se mareó, nos matábamos de risa, ay no. Ahorita mi hermana es una persona feliz, tiene un nuevo compromiso que no es de la congregación, no piensa regresar nunca, ¿ya? Y ella me dice, perdí tantos años de mi vida y tampoco pude estudiar una carrera, porque en su mente estaba, ¿para qué? Si iba a venir el fin, ¿no? Mente estudió inglés, una cosita así, Y le nomás, al encasillan fin. también, pues, o sea, como mujer te Sí. encasillan que tú estás para el hogar nada más. Ah, sí. Uy, ella tendría que contar mucho, pero ella tendría que salir de su boca todo lo que vivió, ¿no? Claro. Pero yo cuento lo mío, ¿no? Y Uh-huh. parte de ella, ¿no? Ella tendría que decir, ¿no? Cuando decida, ella poder contarlo, de repente en algún momento de la vida. Oye, Ana, como para quedar claro, quedamos en esto de que ya tú no lo tú lo volviste a ver a él después de un tiempo, pero no quedó clara esta parte de cómo tú saliste ya después de esto de Ah, que ya. no, de la expulsión, se puede decir de que no hicieron nada. ¿Qué pasaba en tu mente? ¿Cómo llegaste a la decisión de que aquí no es porque realmente no te sentías? ¿Cómo fue ese proceso de salir? Porque acuérdate que tú vienes de una familia de testigos de Jehová no. Sí, sí. En todo esto me di cuenta que donde se supone que yo tenía que estar protegida porque era el pueblo de Dios, no lo hicieron. O sea, ¿yo qué hago en un lugar donde no me van a cuidar, donde no me van a proteger? No me sentía a gusto. Al margen de eso, al margen de lo que me había pasado a mí, yo le cuento a mi hermana, ¿no? Mi hermana trabajaba en casa como niñera. Cuando me pasa eso a mí, ella en su día de salida, ella regresa y ella me cuenta que cuando ella tenía 15 años, parece entonces mi hermana tenía 20 cuando me cuenta, cuando mi hermana tenía 15 años también le pasa lo mismo con un hombre que también vivía en mi casa, que era un inquilino, que vivía, bueno, él vivía en la azotea, ¿no? ¿Testigo de Y Jehová? era siervo, sí, era siervo ministerial. Bueno, es un tema muy aparte. Entonces yo sumo lo que a mí me había pasado, lo que le había pasado a mi hermana. Entonces, ¿dónde está la protección? Todo por decir, ay, no digan nada porque lo propio a nombre de Dios y no sé qué. O sea, a mí me puede pasar de todo. ¿Y quién me cuida dentro de, ¿no? de esa organización? Nadie. O sea, como si que nada hubiera pasado. ¿Yo qué hago ahí? Ya no me sentía a gusto, ya no me sentía conforme. Es ahí donde yo decido y dije, yo no regreso, ya no me quiero reunir. Y a buena hora que nunca llegué a bautizarme, porque si no, me hubieran quitado hasta el habla. Por eso hasta el día de hoy, cuando yo los encuentro en la calle, buenos días, buenas tardes, los saludo, ¿no? Porque me conocen y me han visto desde niña. Pero yo nunca llegué a bautizar, nunca pasé eso de que me expulsen, no, jamás, no, nunca. Mi hermana sí, pues no, 2 veces, mi hermano una vez, mi hermano no regresó nunca más. Y como con él no tengo tan buena relación, con mi hermano nunca le pregunté por qué no decidió regresar. Uh-huh. Un día le voy a tocar el tema, pero yo sí, de mi parte, y no pienso regresar tampoco porque creo que no es la correcta. Jesús dijo, donde hay uno, dos, más de uno o dos orando en mi nombre, algo así dice, ¿no? Yo estoy ahí, digo. No es necesariamente que uno tenga una religión X como para ser salvo, ¿no? Mientras tú tengas tu fe, en mi Uh-huh. punto de vista, ¿no? Mientras tú Claro. tengas tu fe y tu conciencia limpia,
con eso basta y sobra. Claro, yo creo en Dios, todavía creo en Dios. Claro, pero, igual, pero ellos ya no. Y sabes que eso es buenísimo, una de las mejores cosas que te he escuchado, que tú crees en Dios todavía. ¿Por qué? Porque tener una fe fuerte no es no cuestionar. Tener una fe fuerte no es no preguntar, porque eso es lo que te enseñan los testigos de Jehová. Porque tú quieres tener tu fe fuerte, los testigos de Jehová te enseñan que no tienes que preguntar, no tienes que cuestionar, porque eso es ir escuchar a Satanás. No. Tener una fe en esta experiencia que puede relatar Ana y que yo también les puedo contar, es cuestionar, porque uno tiene que cuestionar para resolver ese asunto, resolver todo ese tipo de cosas. Y después de cuestionar, después de preguntar, tú sigues creyendo en Jesucristo, eso es lo mejor. Eso es una fe fortalecida. Eso, bueno, yo con Dios no me he peleado. No tengo por qué dejar de creer en Él, ¿no? Pero sí, su organización me doy cuenta que no. Y ahora mucho menos que voy a regresar si los veo que son tan cambiantes. O sea, si una religión es verdadera, una organización, lo que sea, es verdadera, no tienen por qué cambiar tanto. Ah, nuevas luces, dicen. Nuevas luces. ¿Qué nuevas luces? O sea, que antes que vivíamos en la oscuridad, ¿cómo es? O sea, no, con todo eso, no. Mucho menos, ¿no? Que voy a regresar, ¿no? Son muy inestables, muy inestables en su doctrina, muy inestables porque no es, tú te das cuenta de que no es un lugar sano, no es un lugar sano, pero como les habíamos dicho al principio, amigo, uno no es que se levanta de la cama y dice, bueno, hoy voy a asistir a una secta religiosa, no, sino que hay un proceso detrás de todo este tipo de comportamientos y cómo uno ya con el tiempo se convierte en una persona totalmente insensible, totalmente desconocida. Por eso es que ahora hay unos reels o unas historias en TikTok que tú, si me conocías, ahora ya no me conoces porque soy testigo de Jehová. Y es verdad, cuando eres testigo de Jehová, ustedes van a ver estas historias. Yo las he visto, no sé si a mí solo me salen a mí, pero salen chicas, salen chicas, dice, si tú me conocías antes, ahora ya no me conoces porque ahora soy testigo de Jehová, ahora soy diferente. Y es verdad, la mentalidad cambia 1.000.000. Es una persona totalmente desconocida, insensible, con falta de caridad y falta de amor. El día de mañana va a salir un testimonio sobre una persona que no llegó a ser testigos de Jehová igual que Ana, pero también da 9 razones, amigos, para que los puedan ver. Y una de las razones es que los testigos de Jehová no son caritativos. O sea, ellos el dinero se lo dan allá en la organización, pero si te ven en la calle, te cierran la puerta. No son caritativos porque la doctrina los insta, les dan las recomendaciones que el dinero se lo da la organización ve cómo lo maneja, pero tú puedes estar en la calle vagabundo o necesitado y no te van a ayudar. Por eso es que ustedes han visto, le hago la pregunta aquí a todos los que están acá en el chat, ¿ustedes han visto un testigo de Jehová predicando debajo de un puente? ¿O ustedes han visto un testigo de Jehová predicando a una persona en la calle pasando hambre o pidiendo comida? ¿Ustedes lo han visto? No, siempre predican en las casas porque ellos perfilan a las personas para poder conversar con ellos. No son caritativos. Entonces, Ana, no sé si tienes algo más que decir para poder ir cerrando esta hermosa conversación que hemos tenido. Realmente me ha asustado. Yo pensé que no me iba a sorprender de estas mentes diabólicas dentro de los testigos de Jehová, pero realmente me he sorprendido bastante y todas las veces que converso con alguien que ha estado adentro, me asusto y créeme que la primera vez llevé a mi hijo, porque dije voy a averiguar, porque yo para entrar a los testigos de Jehová dije voy a asistir, voy a entrar. Entré, me arrepiento porque tengo miedo de que ya lo estén mirando, lo estén perfilando. Gracias por compartir, Ana, este hermoso testimonio. No sé si tienes algo más que poder añadir. Sí, bueno, solamente para concluir, les puedo decir de que esto es una secta donde te reciben todo muy bonito, donde puedes entrar bien fácil, pero no puedes salir, porque si sales hay condiciones. No te hablan, te prohíben muchas cosas y cuando te das cuenta, en el momento menos pensado estás dentro, ya no celebras cumpleaños, te has apartado de tus amigos, tienes otro pensamiento, te lavan el cerebro de una manera tan sutil que ni cuenta te das. Entonces, los que están estudiando de repente con los testigos de Jehová, bueno, estudien, investiguen, pero no se limiten a solamente a aprender solamente lo que ellos les enseñan.
investiguen mucho más allá. Investiguen y pongan en una balanza cuál pesa más. Y en ustedes está la decisión. Excelente, Ana, excelente. Una balanza a su familia y la organización. Desde el principio pónganse esa balanza, como dice Ana, y vean qué es lo que más importa. Si su familia es importante, dejen de estudiar con los testigos de Jehová. Una táctica: los testigos de Jehová no hablan con expulsados, como lo dijo Ana. Si un testigo de Jehová se acerca a su hogar, dígale: soy expulsado. Y va a ver cómo ni más le vuelven a hablar. Eso es para que lo puedan aplicar, amigos. Listo, Ana. Un gustazo poder hablar contigo. Vamos a estar por ahí en comunicación. Cualquier cosa en lo que te pueda ayudar, estamos abiertos a poder ayudar. Muchas gracias, Ana. Bye, Muchas gracias por escucharme. Bye. Doctrinas peligrosas.